Esta historia comienza con nuestra protagonista Yoko, que es invidente y trabaja en una agencia de detectives. En eso, de repente, Tonome, un hombre invisible, se le acercó. Sin embargo, aunque la prota es cieguita, ella puede reconocer cuando él está cerca por su olor. De inmediato, Tonome comenzó a verificar a ver si olía mal, pero Yoko le explicó que ella, como no puede ver, su oído y su olfato son más agudos, por lo que ella no estaba diciendo que él oliera mal. El hombre invisible se alegraba saber de que su cuerpo emitía algún aroma. Sin embargo, de repente, él hizo invisible su ropa y le preguntó a Yako que dónde estaba en ese momento. Ella de inmediato se quitó su audífono y, agudizando sus sentidos, pudo encontrar a Tonome, por lo que el hombre invisible mencionó que ella era la única persona que siempre lograba encontrarlo, y eso le aceleraba el corazón. Este comentario dejó a la prota en las nubes. Sin embargo, en eso Tonome la invitó a cenar con él esa noche. El chico invisible, bien amable y atento, le preguntó a Yoko que si tenía algún lugar favorito al que quisiera ir o que si tenía alguna alergia. Sin embargo, la prota no tenía nada de alergias y tampoco tenía un lugar preferido al cual ir porque no solía comer afuera. Así, la prota nerviosa le aseguró a Tonome que le serviría cualquier lugar que él escogiese. Y como el chico invisible desde hace rato ya quería visitar un lugar, decidió llevarla hasta allá. La cosa es que antes de salir de la agencia, Tonome le dio su brazo a Yoko para poder guiarla. Poco después, la prota se percató de que el ritmo de los pasos de Tonome era extraño, por lo que pensó que tal vez el chico no sabía a dónde llevarla, y en su mente se disculpaba con él por no querer ir a algún sitio en especial. De repente, Tonome le preguntó a Yako que si olía algo delicioso en algún lugar. Entonces, rápidamente, ella señaló hacia el lugar donde olía rico. Cuando Tonome obtuvo esta respuesta, se sintió aliviado, porque le preocupaba que el lugar no fuera de su agrado. En fin, más tarde, ellos habían pedido las recomendaciones del chef y Yoko nunca había olido un aroma igual, por lo que rápidamente probó la comida y se dio cuenta que eran verduras. Para la prota, esta era su primera vez comiendo con alguien del trabajo, por lo que mencionó que eso era muy agradable. Sin embargo, de repente recordó lo que Tonome le había dicho. Entonces comenzó a preguntarse que si eso podría ser considerado una cita. En eso, Chizuka fue sacada de sus pensamientos, porque el chico invisible le preguntó que si sucedía algo. Entonces ella le contestó que como nunca había comido a solas con un hombre, ella sentía que eso era casi como una cita. La prota, mientras decía eso, estaba súper nerviosa, pero Tonome le dijo que esa era su intención. Obviamente esto avergonzaba un poco a Yoko y también le daba un poquito de nervios. Entonces el chico invisible tomó la mano de la prota y la puso en su pecho para que ella sintiera que su corazón latía rápido y él también estaba nervioso. Más tarde, al salir del restaurante, Tonome le pidió a la prota que lo tomara el brazo para que él la pudiera guiar hasta la estación. Pero cuando ella fue a hacerlo, dudó por un momento porque su corazón seguía acelerado por lo que había pasado. Entonces, decidió solo tomarlo por la manguita. El chico le dijo a la prota que debería sujetarse mejor. Sin embargo, ella le aseguró que con eso era suficiente, pues también tenía su bastón. Tonome una vez más le preguntó que si estaba segura, por lo que ella le dijo que no era que le diera asco ni nada por el estilo. Con esto, el chico supo exactamente lo que pasaba, y aunque Yoko no podía verlo, sabía que él estaba sonriendo con picardía, pero tampoco era que el chico estuviera intentando ocultarlo. Es más, él prefería que ella lo supiese. En fin, Tonome tomó la mano de la prota, y como es debido, la escoltó hasta la estación. Ya cuando la prota llegó a casa, pudo gritar de la emoción porque todo había salido bien entre Tonome y ella. Al día siguiente vemos que la prota no puede dejar de pensar de que la voz y la forma de hablar de Tonome son muy relajantes, además de que sus movimientos suenan muy elegantes. Yoko en realidad piensa que Tonome es una persona increíble, sin embargo rápidamente se regaña porque ellos solo han cenado una vez y ella ya se está haciendo cuentos, pero aún así no podía evitar preguntarse qué era lo que el chico pensaba de ella. Como sea, la realidad es que Tonome es un hombre invisible, es decir que la gente no puede verlo, pero la prota no sabía cómo se sentía eso y le daba un poquito de curiosidad. Así, Yoko le preguntó al chico invisible que si a él le gustaría que ella pudiese verlo, pero él le contestó que no, pues al fin y al cabo es invisible, así que aunque ella viera, no lo podría ver. De esta manera, Tonome también le preguntó a la prota que si a ella le gustaría verlo, pero la rubiecita le contestó que con el solo hecho de que ella pudiese sentir el tipo de persona que él es suficiente para ella. Esa respuesta alegró mucho al chico invisible, y por su parte Yoko comprendió que Tonome no necesita que ella lo vea. Otro día, cuando Yako iba llegando a la agencia de detectives, se tropezó con una bicicleta y casi se cae. Sin embargo, Garashi, una chica lince que también trabaja en la agencia, la salvó. En fin, poco después, cuando Yako iba a agendarle una cita a un cliente, se tropezó con Kikira, otro trabajador de la agencia, que tiene cara de estar cansado de la vida. Sin embargo, a pesar de eso, él es bastante amable, porque luego de que le pidiera a Chizuka alejarse un poco, le comentó a la prota que le había puesto café a la derecha de su computadora. En fin, poco después, Chizuka le preguntó a Garashi y a Kikira que si no se veía extraña. Sin embargo, debido a esto, la chica lince se dio cuenta de que ella quería impresionar a alguien, por lo que le dijo que ese día se veía lindísima y que si necesitaba consejo romántico podía hablar con ella.
La prota se puso toda rojita y a Yarashi le encantaba molestarla, pero Kekira prefería que ellas se callaran. La cosa es que la chica Lince lo regañó y le dijo que él no era quien para decir algo. En eso llegó Tonome y de la nada le preguntó a Chizuka que si le podía tocar el cabello. La prota se imaginó como si fuese una niña chiquita, sin embargo, aún así, dijo que él le tocara el cabello. La cosa es que vemos que Tonome solo quería quitarle una hojita de cerezo que ella tenía, lo que la prota comenzó a avergonzarse de haberse puesto tan nerviosa. De inmediato, Yarashi se percató de que el hombre que le gustaba a Yako era Tonome, pero antes de que pudiera decir algo, Chizuka le recordó al hombre invisible que ya era hora de las consultas. De esta manera, ellos pasaron a la sala de reuniones y el primer cliente era una chica que quería comprobar antes de casarse de que su novio le fuera fiel. El segundo era un perro que había visto a una rana maullar. El tercer cliente era una chica cíclope que estaba segura de que su novio la engañaba porque actuaba de forma sospechosa. Y los últimos eran una familia de extraterrestres que han vivido 8000 años y buscan a su hija desaparecida, pero la hija es exactamente igualita a ellos. Días después vemos que Tonome está en su chamba. Estaba siguiendo al prometido de su clienta. Sin embargo, este volvió a mirar, por lo que el chico usó su ventaja y se hizo invisible con todo de ropa. Por ahora no había nada sospechoso, porque el prometido regresaba a casa luego del trabajo. No obstante, mientras Tonome anotaba esto, un niño se chocó con él y perdió su heladito. Entonces, el chico invisible le compró uno nuevo, mientras pensaba que a veces ser invisible complicaba algunas cosas. Por su parte, Chizuka estaba muy feliz. Entonces, Yarashi le preguntó que si acaso era por Tonome, pero la prota le explicó que era porque estaba escuchando un libro y últimamente había estado enganchada a las historias de romance. A la chica Lince se le hacía increíble que Yako pudiese seguir la historia, pues ella a duras penas le entiende lo que dicen, pero es que la prota ya se había acostumbrado a escucharlos desde niña. En fin, a pesar de que Yarashi es una persona animal y debería tener buen olfato y buen oído, sus sentidos no son tan buenos, y eso es porque ella ni siquiera se esfuerza, pero en realidad es muy buena cuando ella se concentra. En fin, Yako había encontrado un tiquete de un churu tamaño familiar para gente animal, pero no podía saber el precio. Entonces le pidió ayuda a Yarashi. Ella le dijo que en el tiquete decía que eso había costado 1600 yenes. La cosa es que ese producto lo había comprado Yarashi mientras protegía a un cliente, pero por como la Lince saltó, ella en lugar de proteger al cliente casi lo mata. Como sea, Yako le pidió a Yarashi que no gastara los fondos de la empresa en estas cosas. Sin embargo, antes de que ella pudiera seguir regañando a la chica Lince, ella rápidamente mencionó que tenía que irse. Pero antes de hacerlo, le dijo a Chizuka que le había dejado el celular y los audífonos a la izquierda de la compu. Más tarde, Chizuka sintió que Tonome había llegado. Sin embargo, no se veía nadie. Pero lo extraño es que había una mancha de sangre en el piso. Entonces, Yarashi comenzó a salirse de control y a preguntarle a la prota que si estaba bien. En fin, dejando esto de lado, Chizuka poco después le llevó a Tonome un botiquín. Al chico, dándose cuenta que a ella no le podía ocultar su presencia, hizo su ropa visible y le contó que mientras informaba sobre una investigación por infidelidad, la pareja de cíclopes perdió el control porque la mujer estaba indignada de que su novio le fuera infiel y él se hacía el indignado porque ella lo había mandado a investigar. Tonome intentó calmar la situación, pero en eso fue que terminó lastimado. Sin embargo, gracias a eso, la clienta se calmó y la pareja de orcos se sorprendió al verlo, pues la sangre del hombre invisible dejaba de ser invisible cuando salía de su cuerpo. De repente, la prota alzó la voz y le dijo a Tonome que ella solo quería saber si su herida era grave. Él, al darse cuenta que Chizuka estaba preocupada, le comentó que, a decir verdad, como la herida era invisible, él no sabía si era muy grave, pero no cree que sea la gran cosa. Yako palideció al escuchar esto, porque si él perdía mucha sangre podía morir, y le preguntó a Tonome que si podía hacer algo para ayudarlo. Entonces, él le pidió que le sujetara las gasas. En realidad, Tonome no quería hacer que Chizuka se preocupara por él. Sin embargo, eso le hace sentir cierta alegría, y no sabe por qué. Poco después, los chicos se dieron cuenta que los demás ya se habían ido, y aunque Yako planeaba irse también, Tonome tenía que quedarse a redactar el informe, pues ya estaba retrasado en el trabajo. Chizuka sabía que seguramente el chico invisible no se tomaría ningún descanso, entonces decidió quedarse también, para que cuando Tonome terminara, ellos pudiesen descansar juntos. El chico, al oír esto, rápidamente mencionó que ellos podían descansar ahora mismo, y enseguida preparó té para ambos. De repente, vemos que la prota comienza a pensar que le gustaría tener otra cita con Tonome, pero en eso cayó en cuenta que ella podía pedírsela, y aunque existía la posibilidad de ser rechazada, ella decidió ser valiente. Así, la prota le preguntó a Tonome que si podían cenar juntos. El chico de inmediato comenzó a reír, pero aceptó su propuesta y le comentó que también podrían reservar un día para ir a otro lugar. De esta manera, Chizuka se puso súper feliz y acordaron que primero debían elegir el día. Días después, Yako y Tonome fueron a una tienda especializada en tés llamada El Jardín de los Elfos. Chizuka quería saber qué variedades le gustaban más a Tonome, entonces él le contestó que a la hora de elegir se fijaba ante todo en sus propiedades, en si estas mejoraban la concentración o ayudaban a relajarse.
Por su parte, Yako, en lugar de tener un tipo de té en específico que le gustase, le encantó especialmente el que Tonome le había dado el otro día en la oficina. Al hombre invisible le agradó saber esto. Sin embargo, al que más le gustó fue al elfo oscuro que hizo la mezcla. Este le mencionó a Yako que su novio ya antes había ido al local y pidió algo que le fuera a gustar a su novia. El chico, fanático del romance, le preguntó a la prota que cómo era tener un romance con un hombre invisible, que cuánto tiempo llevan juntos y si habría boda o si ya vivían juntos. Tonome le explicó al elfito que ellos aún no eran pareja oficialmente, pero este aún le dio muchas esperanzas al moradito. La cosa es que su esposa no lo dejó fantasear a gusto, por lo que lo golpeó en la cabeza y le pidió disculpas a Yako y Tonome. Sin embargo, el elfito no pudo evitar quejarse de que el matriarcado élfico lo estaba oprimiendo. En fin, enseguida Tonome le pidió disculpas a Yako porque no quería hacerla sentir incómoda. Sin embargo, ella no le tomó tanta importancia a esto y le propuso que esta vez él le hiciera una mezcla de hierbas a ella y ella también le haría una a él. El elfo oscuro estaba súper feliz viendo el romance de estos dos y decía que todo era gracias a él, pero su esposa le pidió que bajara esos humos. Poco después, los protas ya habían creado sus mezclas, por lo que el elfita peliverde fue a infusionarlas. Entonces, mientras tanto, Yako le preguntó a Tonome que si él había buscado ese local con la idea de traerla. Sin embargo, ella repentinamente le pidió perdón al hombre invisible por decir tantas tonterías. En realidad, Shizuka había descubierto a Tonome, por lo que una vez más ella se disculpó con él, pues tenía la mala manía de descifrar las intenciones de los demás. La intuición de Yako era magnífica, por lo que el chico invisible la elogió diciéndole que su intuición era ideal para ser la ayudante de un detective. Shizuka no creía que eso era para tanto, pues había muchas cosas que ella desconocía, y especialmente de Tonome, porque a menos de que ella lo toque, no es capaz de imaginar cómo él es. Enseguida, el chico invisible posó su mano encima de la de Yako y le dijo que podía tocarlo. De esta manera, Shizuka pudo sentir que Tonome tenía los dedos más finos que los de su padre y tenía muy bonita la forma de las uñas. El chico invisible se alegró de que ella se diera cuenta de eso, porque él intenta cuidarse bastante aunque la gente no pueda verlo, y como él es invisible, no sabe si sus uñas quedaron bien o no. A Shizuka le pasa esto mismo, pues ella se preocupa pensando en si tendrá algo raro o no. Sin embargo, enseguida el chico todo seductor le dijo a la prota que ella tenía unas uñas preciosas. Yako estaba muy nerviosa porque parecía que Tonome pudiese ver a través de ella. Sin embargo, en eso, los test estuvieron listos, por lo que ellos se dispusieron a probarlos. Días después, Yako le preguntó a Yarashi que cómo se vestía normalmente Tonome, por lo que la chica gata le explicó que él normalmente iba con traje de caballero británico, el cual tenía mucha clase y estilo, y encima era lo que usaban los espías en las películas. En fin, Yako tenía tanto interés en esto porque pensaba ir a comprarse ropa y necesitaba alguna referencia, pero Yarashi no entendía qué tenía que ver Tonome ahí, entonces pensó que tal vez la prota quería ir a juego con el chico invisible. Sin embargo, Kikira sabía que no era eso, por lo que le explicó la chica, refiriéndose a ella como gata estúpida, que Yako quería ropa para sus citas con él. Yarashi no iba a permitir que Kikira la tratara así, sin embargo, el chico había acertado. En realidad, Shizuka siempre se compra el mismo estilo de ropa, porque no quiere andar con ropa que no combine. Sin embargo, esta vez le gustaría comprarse algo especial para sus momentos con Tonome. Yarashi se emocionó tanto con esto que le dijo a Yako que podía dejar todo en sus manos. Sin embargo, Kikira le recomendó a la chica gata que debía controlarse mejor. En fin, poco después las dos chicas fueron de compras, y sin importar lo que Yako se pusiera, siempre se veía preciosa. Yarashi estaba súper emocionada, haciéndole probar a Shizuka diferentes estilos de ropa, pero antes de seguir, ella quería comprobar cómo era. Entonces sacó su teléfono y luego de capturar la imagen, este le explicó que la ropa que tenía en la mano era azul claro. Yarashi, al darse cuenta de esto, le describió mejor la ropa a la prota, y luego se disculpó con ella por no haber tenido el suficiente tacto. No obstante, a Yako no le importaba eso. Entonces Yarashi, ya menos preocupada por esa situación, decidió llevar a la prota a su local favorito. Por otro lado, Tonome le pidió a Kikira que le recomendara algún restaurante, pero el chico no sabía de ninguno. La cosa es que poco después Daichi se ablandó y le mandó a Tonome unas recomendaciones de restaurantes. Así, el chico invisible le dijo a Kikira que él estaba sonriendo por su bonito gesto, pero Daichi el tsundere no necesitaba saber qué cara estaba poniendo. Días después, a la agencia, llegaron la pareja de elfos de la tienda de té. El elfo oscuro se llama Karma y su esposa Light. Esta vez ellos fueron a la agencia porque ya hace un tiempo que gente sospechosa con capuchas blancas merodean el negocio y se dedican a preguntarle a los vecinos por ellos. Incluso desde lejos les toman fotos, por lo que la esposa ya está algo preocupada. Sin embargo, Karma está re emocionado porque en 100 años es la primera vez que él tiene a un acosador. Rápidamente, Tonome se puso manos a la obra, y gracias al transmisor que Yarashi había puesto en el auto de los acosadores, se dieron cuenta que este se había dirigido a una farmacéutica en pleno monte, y todos usaban la misma ropa, por lo que podría ser un grupo organizado, y eso hacía el caso más complicado.
De repente, Yarashi se puso en contacto con Tonome y le explicó que frente a la casa de los elfos se habían detenido 2 autos y de ellos habían salido un montón de personas, por lo que ahora ella está huyendo con la pareja por detrás de la casa. Debido a que eran tantos, Tonome y Kikira rápidamente se dispusieron a ir al lugar mientras dejaban a Yako a cargo de la agencia. Más tarde, llegó lo que parecía ser un cliente, entonces ella le explicó que a esa hora ya no atendían más casos. La cosa es que rápidamente vemos que el tipo que estaba ahí era uno de los encapuchados, pero antes de que pudiese hacer algo, Tonome lo tomó por el cuello y le pidió que se alejara de Yako. Enseguida el chico se quitó la capucha y explicó que todo era un malentendido, pues él era un elfo blanco, al igual que su hija. Resulta que el papá de Light era el dueño de una empresa farmacéutica, pero como su hijita se había escapado para casarse, estaba preocupado y decidió espiarla. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que la pareja había ido a hablar con un detective, sospecharon que había un malentendido. El elfo oscuro de la nada comentó que su sogrito era todo un loquillo, pero el elfo peliverde le aclaró que él todavía no tenía su aprobación, por lo que no debía hacerse ilusiones. La cosa es que el elfo oscuro no necesitaba la aprobación de él ni de nadie, pero antes de que estos dos comenzaran una pelea, la elfita tuvo que calmarlos. En fin, de esta manera se cerró el caso, y más tarde todos estaban celebrando. A pesar de que Shizuka y los demás encontraban agradable beber algo de vez en cuando entre colegas, Kikira en realidad solo deseaba irse a casa a su hora. Yarashi le dijo al chico que por ser tan amargado, él de seguro nunca tendría pareja. Sin embargo, ella se equivocaba, porque Daichi ya tenía pareja y no necesitaba coquetear con nadie. Cambiando de tema, Yako no suele beber mucho alcohol porque puede nublar los sentidos, y volver hacia casa es peligroso. Entonces Yarashi la convenció de que esta vez podía beber todo lo que quiera, pues ella se encargaría de llevarla a su casa. No obstante, vemos que al final la que terminó más emborrachada fue la chica gata, y Tonome fue quien terminó acompañando a Yako. Shizuka estaba preocupada por cómo actuar cuando llegara a su casa, pues no sabía si debía invitar a Tonome a entrar por un té. En eso, de repente, el chico invisible sacó a la prota de sus pensamientos y le contó que él había encontrado un local que estaba a oscuras, donde se comía sin nada de luz, por lo que él de alguna manera quería experimentar el mundo en el que ella vivía. Shizuka, al saber esto, le prometió a Tonome que entonces ella sería quien lo guiara en la oscuridad. Más tarde, ya cuando la prota había llegado a casa, antes de que Tonome se fuera, ella lo invitó a entrar por un té. Sin embargo, el chico invisible, todo caballero y cortés, le explicó que esta vez no podía porque había dejado al taxista esperándolo, pero la próxima vez que ella lo invitara, entonces aceptaría encantado. Shizuka, al escuchar esto, quedó súper rojita y se autoprometió que para la próxima le pedirá a alguien que le revise su apartamento. Días después, en la cita de los dos tortolitos, Yako tenía un conjunto precioso y Tonome no dudó en hacérselo saber. En fin, ya dentro del restaurante aún había alguna luz tenue, pero en eso un hombre búho les avisó a todos que ya era hora de apagar las luces. De esta manera todos quedaron sumidos en la más completa oscuridad y Yako estaba súper emocionada explicándole a Tonome cómo era que tenía que palpar para encontrar los objetos. La cosa es que la chica se dio cuenta que Tonome estaba como muy nervioso y aunque el chico invisible resistió algún tiempo, llegó el momento en que no pudo hacerlo más, entonces fue al baño. Tonome estaba muy nervioso, asustado, ansioso y no sabía por qué. Entonces rápidamente se lavó las manos y volvió a salir. La cosa es que de repente él se encontró a Shizuka, quien le dijo que si él lo prefería así, podían irse. Así los protas salieron del restaurante, pero Tonome se sentía mal por haber desperdiciado comida y haber invitado a la prota para nada, por lo que le prometió que se lo compensaría. Shizuka le dijo al chico invisible que no se debía preocupar por eso, pues ella le pidió a los camareros que les dieran todo para llevar, y en realidad estaba bastante emocionada por probar el resto de la comida. De esta manera ellos fueron a casa de Tonome para degustar los platos. Sin embargo, la prota estaba demasiado nerviosa y rojita. En fin, dejando esto de lado, el chico invisible una vez más se disculpó con Yako y le contó que como en la ciudad es casi imposible estar a oscuras, él no había sido consciente de ese miedo que él tenía, por lo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, si el chico invisible quiere atribuirle ese miedo a algo, es que cuando él estaba en la primaria fueron a un campamento y allí hicieron una prueba de valor. Obviamente, ellos tenían que cruzar el monte con una sola vela, pero de repente el compañero con el que él iba se adelantó para buscar a un amigo suyo, dejando así a Tonome en completa oscuridad en medio del bosque. El pequeño Akira se sintió muy asustado y como pensó que sería demasiado peligroso moverse, decidió esperar allí a que lo buscaran, pero pasado un tiempo, nadie llegó. Entonces Tonome se hartó de esperar y se las arregló para llegar al campamento. No obstante, nadie se había percatado de que él había desaparecido, y como él era invisible, daba igual si estaba o no. De inmediato, Yako se dio cuenta que Tonome estaba tratando de fingir que no pasaba nada, pero ella podía percibir lo asustado que estuvo en ese momento y lo mal que lo pasó. Entonces le dijo a Kira que ella sí se daría cuenta si él desapareciera. Ella sí lo echaría de menos, por lo que sin dudarlo iría corriendo a buscarlo. Tonome, de la nada, le preguntó a Yako que si quería salir con él, cosa que le asustó demasiado, pero no es que ella no quisiera salir con el chico invisible, sino que si en ese momento le responde que sí, no sabrá qué vendrá después.
Tonome le explicó que esta vez él solo pensaba en acompañarla a casa y volver, no iban a hacer nada más. La cosa es que enseguida Tonome tomó a Chizuka de la cintura y le preguntó que si acaso ella quería llegar más lejos, pero la prota no estaba totalmente preparada y Tonome lo sabía. Entonces solo la abrazó y le confesó que él la quería. De esta manera ellos comenzaron a salir y una semana después, la prota aún se moría de ganas de estar pegadita a Tonome. En realidad, los dos tortolitos prometieron separar lo personal de lo profesional, pues Tonome es el jefe de Yako. Sin embargo, Chizuka se lamenta porque justo en ese momento tenían tanto trabajo que no podían hacer nada más. De repente, a Chizuka le dio mucha vergüenza distraerse de esa manera en el trabajo, pues Tonome estaba muy concentrado haciendo lo suyo. Así la prota se puso un alto y decidió transformarse en el ogro del trabajo, mientras juraba no volverse a distraer por amor. De repente, Tonome le dijo a Chizuka que como últimamente habían estado tan ocupados en el trabajo, él había pensado en olvidar un ratito la promesa que hicieron. De esta manera, enseguida, el chico invisible abrazó a Yako. Él le pidió perdón porque él no esperaba ponerse tan nervioso. Chizuka le confesó a Tonome que ella también estaba nerviosa. Entonces, él le propuso salir el fin de semana. La prota estaba súper cómoda en los brazos de su amorcito, pero se sentía un poco mal porque ella había decidido ser un ogro. Entonces, para castigar a Kira por romper su promesa, comenzó a hacerle cosquillas. Los dos tortolitos estaban muy felices en su mundo, pero afuera estaba Kikira esperando entrar. Más tarde, Tonome decidió salir temprano del trabajo y le dijo a Chizuka que él la llevaría hasta su casa. Entonces, la chica recordó que la próxima vez, ella le invitaría un té a Kira. Así, Yako, toda nerviosita, aceptó la compañía de Tonome. El chico invisible, bien amable y atento, iba a pedir un taxi, pero Yako le propuso que mejor ellos debían volver dando un paseo. De esta manera, ellos fueron hasta la estación de tren y la prota estaba visiblemente emocionada. Entonces le iba a comentar algo a Tonome, pero en eso llegó el tren. Ya dentro de este, Yako planeó hacer el segundo intento para invitar a Kira a que tomara té en su casa. Chizuka estaba segura de que todo estaba en orden, pues hace 3 días ella le había pedido a su madre que revisara que todo estuviese en orden, por lo que se decía a sí misma que debía estar tranquila. La cosa es que Tonome se dio cuenta que ella estaba un poco rojita y nerviosa, por lo que se acercó a Chizuka y le preguntó que si esta vez ella también lo invitaría a pasar. Rápidamente, Yako se puso toda rojita. Sin embargo, le aseguró a Tonome que ella le prepararía un montón de té. Poco después, ya en casa de Chizuka, Yako le comentó a su noviecito que había limpiado el cuarto hace poco, pero que si había algo desordenado que la perdonara. Tonome le aseguró que todo estaba impecable, por lo que Yako se sintió aliviada, pues a veces se le caían las cosas y ella no se daba cuenta. No obstante, de repente el chico invisible se dio cuenta que en el piso había una braguita de Chizuka. Para colmo, Yako le pidió a Tonome que si veía algo tirado, que se lo dijera, pero él no podía decirle que había ropa interior suya tirada en el piso, por lo que decidió sentarse y no mirar mucho. De inmediato, la prota le trajo el té a Tonome, pero en eso sintió que había algo tirado en el suelo. Entonces lo recogió y se lo mostró a Tonome. El chico, nervioso, solo mencionó que parecía un pañuelo. Sin embargo, de inmediato, Yako se dio cuenta que era lo que tenía en la mano. Entonces se puso toda rojita y rápidamente sirvió el té con algunos muffins. Enseguida, Tonome mencionó que a veces le daba envidia la gente que podía disfrutar de la comida sin esperar, pues resulta que como él es invisible, a alguna gente podría incomodarle verlo masticar. Entonces él se espera unos 2 segundos para que la comida que está dentro de su boca desaparezca y ahí sí empieza a comer. Yako le dijo a su novio que con ella él puede comer tan rápido como quiera, pues como ella no puede ver, no pasa nada. Enseguida, la prota se arrepintió de haber dicho eso, porque ella debió haber mencionado que entre ellos ya había confianza porque eran pareja. Sin embargo, a ella le daba vergüenza decir eso, porque aún no acababa de asimilar que ellos dos estaban saliendo. En fin, más tarde Tonome ya iba a volver a su casa, por lo que mientras Yako lo despedía, pensaba que le dio mucha vergüenza saber que había ropa interior tirada en el piso, pero aún así se alegraba de que Tonome la confundiera con un pañuelo. Enseguida, Akira le propuso a Yako que usaran sus nombres de pila cuando estuviesen a solas. A los dos les daba mucha penita, pero Tonome comenzó a llamar a su novia por su nombre Chizuka varias veces, lo que le hacía ponerse roja. Yako se veía tan linda y encantadora, y Akira no pudo evitar soltar una pequeña risita y le dijo a Chizuka que le habían dado ganas de besarla. Yako se puso nerviosa, pero Tonome explicó que la gente que ve y es visible notan el momento ideal para besarse, pero no es posible para ellos. Chizuka le preguntó a Tonome que entonces cómo solucionaban eso, o que si se podían hacer una señal. Sin embargo, esta pregunta evidenciaba que la prota le estaba dando permiso a Tonome para que la besara. De repente, el chico invisible besó a Yako en la frente, pero ella pensó que él solo la había tocado. Días después, Chizuka se dio cuenta que Tonome estaba muy animado, y eso era porque él tenía un traje nuevo. Akira le preguntó a Yarashi que cómo se veía, pero la gatita fue brutalmente honesta, y le dijo que no sabía, pues él era invisible. Esto hizo que él se pusiera un poquito triste y dolido, y Chizuka lo notó, por lo que a ella le gustaría decir algo, pero ella no sabía nada de moda. Por su parte, Kikira tampoco le podía decir muchas cosas a Tonome, pero lo que sí le dijo era que ese traje era muy de su estilo.
Yarashi estuvo de acuerdo con esto y además agregó que ese tono verde le quedaba genial. Akira se emocionó mucho al escuchar esto, porque lo que más le gustó del traje fue el color. No obstante, por otro lado, a Yako le alegraba saber que su novio estaba contento, pero no podía meterse en la conversación. Enseguida, Tonome, como todo un caballero, también la incluyó a ella, permitiéndole tocar la tela, pues esta tenía un tacto agradable. De esta manera, luego de que ella tocara el traje de Akira, mencionó que este era muy suavecito. En realidad, el chico invisible no sabe mucho de la moda, pero le gusta la ropa, porque esa era la única manera que él tenía para expresar cómo era. De repente, Yarashi interrumpió, porque ella tenía curiosidad de saber cómo los hombres invisibles hacían también su ropa invisible. Entonces Tonome le explicó que el organismo de ellos generaba una sustancia que los hacía invisibles, y tenían algo así como una especie de interruptor dentro de ellos que podían encender y apagar. Shizuka quería saber si ella se podría volver invisible gracias a Tonome, por lo que él, para probar, le sujetó la mano entrelazando sus dedos y se dieron cuenta de que eso no funcionaba en seres vivos. Enseguida, Yako quedó súper rojita, porque ellos se habían tomado la mano como una pareja. En fin, como sea, Yarashi pensaba que ser un hombre invisible era muy genial y útil, pero él explicó que no tanto, porque por efectos legales ellos no podían activar al completo la invisibilidad en lugares públicos. No obstante, Tonome era un caso diferente, porque por su profesión, él disponía de un permiso especial. Sin embargo, cuando él lo hacía en la calle, la gente se tropezaba con él y podría causar un accidente, y por eso no procura hacerse invisible en lugares públicos. Tiempo después, Shizuka llevó a su madre al salón de té y ella estaba súper emocionada. La cosa es que el alfita internamente se preguntaba que si la prota ya le habría hablado a su madre de Tonome. Resulta que hace algunos días, Light y Karma fueron a la agencia de detectives y llevaron un pastel de té negro en disculpa por la confusión que había pasado con su padre. Pero la cosa es que el elfo oscuro, todo picarón, le preguntó a Yako que si ella y Tonome ya estaban saliendo. Entonces la naranjita, toda rojita, les contó que sí. Karma, al ver lo adorable que se comportaba Yako, mencionó que se iba a enamorar, pero su esposa no le iba a dejar salir ileso por esas palabras tontas. En fin, volviendo al presente, Light resolvió no comentar nada sobre Tonome, pero su plan se fue a la basura, porque su esposo le preguntó a Yako que si ya se había casado con su novio. La mamá de la prota, riendo, mencionó que aún era pronto para que su hija se casara, por lo que el elfito pele verde pensó que entonces la mamá de Shizuka ya sabía. Como a la madre le gustaría saber qué tipo de hombre era Tonome, Karma le comentó que era una persona de lo más transparente, en todo el sentido de la palabra. Así ella comentó que tenía ganas de conocerlo, pero que ella no sabía nada. La mamá de Shizuka no sabía que su hijita había conseguido novio, por lo que le pidió a la naranjita que se lo presentara uno de esos días. Algún tiempo después, los dos tortolitos estaban tratando de mantener separados el trabajo de la vida personal, pero aún así, mientras trabajaban, se les salía a llamar al otro por su nombre de pila, por lo que esto estaba empezando a incomodar a Yarashi y a Kikira, pues en este punto era más que obvio que ellos eran novios. Akira, pensando que era agotador para Tonome y Yako mantener su relación en secreto, les dijo que ellos ya sabían que estaban saliendo, por lo que se podían llamar como quisieran. Rápidamente, Yarashi comenzó a regañar a Kikira, pero es que a él toda esa situación se le hacía muy pesada, por lo que les dijo a los tortolitos que si iban a disimular que lo hicieran bien. Sin embargo, debido a esto, la chica gato lo siguió regañando aún más fuerte. De repente, llegó a la oficina un chico llamado Madaraito, pues tenía un encargo para Tonome. Así, luego de que hablaran de negocios, Madarito le dijo al chico invisible que le encantaba el color de su traje. Y hablando de trajes, aprovechó para decir que a él también le gustaría un cambio, pero como tenía mucho trabajo y poco tiempo para ir de compras, no podía hacerlo, por lo que le daba un poquito de envidia a Tonome. Akira le aconsejó a Madaraito que probara con un accesorio, por lo que el rubio consideró esto una gran idea. De esta manera, poco después, cuando Madaraito, el chico que siempre está alegre, se iba a ir, le agradeció a Tonome por cuidar de los suyos. Ya en la noche nos enteramos que Madaraito y Kikira son novios. Y el novio, siempre sonriente, le estaba reclamando a Daichi porque él pensaba que ya le había dicho a los de la oficina que ellos estaban saliendo. Kikira no lo creía necesario, pero Madarito le insistió en que si le pasaba algo, al que tenían que llamar eran a él. De esta manera, a la semana siguiente, cuando Madarito volvió a la oficina, Daichi lo presentó oficialmente ante sus compañeros como su novio. Los chicos quedaron sorprendidos y Yarashi le preguntó al chico que qué había visto en Daichi. Madaraito les iba a explicar que su historia había comenzado en la escuela y luego en un monte, pero Kikira lo detuvo y le impidió seguir contando cómo ellos se habían vuelto novios. La cosa es que todos querían saber más de lo que había pasado en el monte. En fin, días después, Yako se había resfriado, por lo que Tonome pensó en ir a visitarla y la llamó antes de llegar a su casa. Shizuka no quería que él fuera, pues era solo un resfriado, pero se le haría muy feliz que él fuera a verla. Así, Akira se apresuró a llegar a la casa de la prota, pero Yako se asustó porque su madre había ido a visitarla y hacer algunos quehaceres. Pero la cosa es que ella ya no estaba, o al menos eso era lo que Yako pensaba. De inmediato llegó Tonome y le preparó una papilla a Yako. La cosa es que Shizuka estaba siendo mimada, por lo que le dijo a su novio que se le podía dar de comer en la boca.
Rápidamente ella se disculpó con Tonome y le explicó que el resfrío le estaba fritando la cabeza, pero Akira no tenía problema, por lo que le hizo a Yako el avioncito. La prota estaba súper feliz, pero enseguida Tonome se subió a la cama y le quitó a Yako un granito de arroz que tenía en la cara. La prota estaba toda rojita y en pánico, pero en eso el momento fue interrumpido porque la mamá de la prota había regresado de tender la ropa. Ella en realidad pensaba esconderse para no molestar a su hija y a su novio, y esperaba la oportunidad perfecta para retirarse, pero terminó interrumpiendo. Mientras Yako estaba súper rojita y no podía de la vergüenza, Tonome se disculpaba con la madre de ella por no haberse presentado como era debido. La cosa es que la madre les aseguró que no pasaba nada y se fue para que ellos se divirtieran. Días después, Madaraito llevó a Yasukiya, la clienta que quería que Tonome investigara su caso. Resulta que la chica también es una mujer invisible, por lo que Luna, la chica gato, imprudentemente mencionó que Aya se parecía a Tonome pero vestido de mujer. Akira se disculpó con la clienta por ese comentario tan fuera de lugar. Sin embargo, ella no se ofendió y en su lugar le dio gracia, porque era la primera vez que ella conocía a alguien que también era invisible en la ciudad. La interacción de la cliente con Tonome preocupó un poquito a Chizuka, pero no lo quería admitir. Una, metiendo el dedo en la herida, le dijo a la prota que esos dos se llevaban bastante bien. Sin embargo, eso solía pasar cuando se encontraban con alguien de su misma especie. Debido a eso, Chizuka no tuvo más que confesar que en la forma de hablar de Akira se le notaba más simpático. En fin, resulta que el caso de Aya era que la habían acusado de robo. El dinero había desaparecido de la caja fuerte de su trabajo, y como no se veía a nadie en las grabaciones, el vicepresidente de una dijo que eso lo tendría que haber hecho alguien invisible. Por su parte, el presidente de la compañía estaba en el hospital, por lo que el vicepresidente lo estaba sustituyendo. Pero por supuesto, Aya no había robado nada. Lo peor es que Chizuka no tiene coartada, porque al ser invisible, nadie puede corroborar que en efecto ella estaba en otro lugar en aquel día. Aya estaba súper preocupada, sin embargo Tonome le prometió que él la ayudaría, y esto lo escuchó Yako. Días después, Madaraito y Akira se encontraron con Kaimake, el vicepresidente de la empresa, quien al ver que Aya había contratado a un detective y a un abogado, comenzó a sudar, porque Tonome le pidió que les enseñara las grabaciones de la cámara de seguridad. Luego de que el vicepresidente se las mostrara y Tonome viera que efectivamente en la cámara de seguridad no se veía nadie, Gamaike, nervioso, explicó que solo los que eran invisibles podían haber robado el dinero, pues ellos también podrían hacer invisible su ropa, por lo que está seguro de que Aya lo hizo. De repente, el sapo inmundo notó que Tonome había desaparecido, pero enseguida se hizo presente, acomodándole la ropa a la escoria esa. Así, luego de esto, Tonome una vez más se hizo visible y le explicó al vicepresidente que aunque se pueden hacer totalmente invisibles, no se pueden hacer intangibles, por lo que si Aya hubiese tomado el dinero, se hubiera visto que la caja fuerte se habría abierto. El sapo asqueroso, ya nervioso, se disculpó diciendo que entonces él debió haberse equivocado, pero su jueguito se le estaba acabando, porque Madaraito de inmediato le mostró a la escoria esa que unos días después de que él empezase a sustituir al presidente, se le vio ingresando billetes a diario en un cajero automático a escondidas. Lo que quería decir que como el sapo temía que lo descubrieran, se aprovechó de las características de Tsukiya para que la gente sospechara de ella. Osuke le dijo a la escoria esa que sus delitos se llamaban difamación y malversación. De repente, el presidente de la compañía, que era un león, apareció de la nada y comenzó a enojarse muchísimo por la escoria que había dejado sustituyéndolo. De esta manera, esta situación acabó con un final feliz, porque al final el presidente terminó explicando toda la situación y Aya se quedaría en su trabajo, por lo que la chica solo tenía palabras de agradecimiento al detective y a su abogado. Ya cuando la chica se retiró, Madaraito le expresó su gratitud a todos, porque a pesar de estar tan ocupados, ellos fueron tan eficientes que pudieron resolver el caso antes de que la denuncia progresara. Sin embargo, Luna comentó que todo el crédito se lo llevaba la prota, porque fue ella la que había arreglado todos los horarios, y se habían dividido las tareas entre los tres. Daichi también agregó que Yako quiso hacer todo eso para ayudar a Tonome. Sin embargo, la prota, toda rojita, explicó que no fue para tanto. La verdad, Chizuka se esforzó en esto porque al escuchar a Tonome notó que por su voz él estaba enojado. En fin, Akira le agradeció a la naranjita por su gran trabajo y rápidamente los invitó a todos a un viaje en equipo como recompensa. Como Luna estaba súper emocionada de ir a la montaña y Madaraito se le ocurrió la genial idea de acampar, Tonome decidió ir a la montaña con un camping. La cosa es que Daichi no entendía por qué su novio iba, si él ni siquiera era parte de la empresa. Como sea, Chizuka se dio cuenta que Tonome volvía a ser el de siempre, por lo que también se emocionó por el viaje. Días después, cuando los chicos recién habían llegado a la montaña, nos damos cuenta que Yako había llevado lentes de sol. Y esto tenía una muy buena razón, pues como ellos estaban en el bosque, habrían muchos árboles y una rama podría lastimarle el ojo. En fin, más tarde, cuando ya todo estaba armado, Tonome y Chizuka fueron a dar un paseo, por lo que la naranjita pudo percibir los sonidos tan relajantes y el magnífico olor a bosque. De repente, Akira se percató de que la valla había terminado. Entonces, él y su noviecita se arrinconaron para evitar cualquier posibilidad de caída.
Yako en realidad se sentía muy segura al lado de Tonome, y Tonome también sentía lo mismo estando al lado de ella. Pero de repente Chizuka recordó que Akira le había contado que una vez había pasado mucho miedo en una montaña. Entonces le preguntó que si le parecía bien haber ido. Akira le dijo a su novia que, la verdad, él tenía un trauma con ir. Sin embargo, ahora que está con ella, siente que puede con todo. Hasta incluso él se olvidó del trauma. Yako no creía que Tonome debía tenerla en tan alta estima, pero su chiquistriquis le recordó que ella le había ayudado mucho con la mujer del caso invisible. Chizuka, un poquito apenada, le confesó a Tonome que lo hizo porque le había sido raro verlo tan enojado, y de solo pensar que algo así le podría haber sucedido a él, la ponía triste y agobiada. Sin embargo, también luego se arrepintió de haberse entrometido. De inmediato, Akira, acercándose a Chizuka, le dijo que no se debía preocupar, porque la gente siempre sospechaba de los humanos invisibles, y por eso se alegró mucho de que ella y los demás hayan demostrado que la clienta era inocente. Rápidamente, el chico invisible acercó a Yako, lo que la puso nerviosa, rojita y hasta le dio calor. Tonome, bien considerado con su novia, le preguntó que si eso no le gustaba. Entonces la naranjita le dijo que no era nada de eso, sino que no estaba tan mal. Akira, al escuchar esto, se rió un poquito y Yako lo notó. Entonces él le dijo que lo que más feliz lo hacía era que no podía ocultarle nada a ella. Y así le alzó los lentes de sol y la besó, mientras pensaba que quería que Chizuka descubriera más cosas sobre él. Cuando ellos se separaron, la naranjita quedó un poquito confundida. Entonces Tonome le dijo que la había besado. Yako, al escuchar esto, se puso bien rojita, y Akira le preguntó que si no debía haberlo hecho, pero la prota le contestó que no era eso. Tonome, cambiando la conversación, mencionó que ya era hora de regresar. Sin embargo, la naranjita lo tomó de la camiseta y le propuso quedarse un poco más. Tonome, bien coqueto, le preguntó a Chizuka que si deberían hacerlo de nuevo, y ella, penadita, le contestó que no tenía motivos para decir que no. En fin, más tarde, ya en la noche, Madaraito les contó a las chicas que el Andes odiaba las montañas. En esa época, él las detestaba tanto que quería denunciar al inventor de las excursiones escolares a la montaña. Madaraito, cuando estaba en la escuela, era cortito y obviamente le costaba subir a la montaña, pero lo peor era que todos lo estaban dejando atrás. Cuando de repente vio a Kikira y le alivió saber que también había alguien más tan atrás como él. Para Madaraito, ver a Akira lo hacía seguir caminando, pero llegó el momento en que ya no pudo más. Entonces Daichi se devolvió, le dio una botella con agua y empezó a cargar el equipaje de Madaraito. Kosuke le dijo a Daichi que no tenía necesidad de hacerlo. Sin embargo, él, todo frío, le dijo que entonces él tenía que dejar de caminar tan lento. Esto dejó al chico desconcertado, porque primero lo ayudaba y luego lo trataba mal. Como sea, ya cuando ellos llegaron a la cima, habían tardado tanto tiempo que los demás ya habían almorzado. Pero aún así, Daichi tranquilamente se sentó debajo de un árbol a comer. La cosa es que Kosuke, agradecido por lo que él había hecho, quiso comer junto a él. Sin embargo, Akira no entendía por qué Madaraito quería comer con él, pues él lo había ayudado, como cuando le cedía el asiento a una anciana en el tren. Kosuke no quería que Daichi fuera tan malo con él, pues era muy incómodo comer solo. Entonces Kikira no tuvo más opción que dejarlo comer a su lado. Ahí Madaraito entendió que a pesar de que Daichi era tan guapo, no tenía citas porque era un poquito raro. Más tarde, ya en el bus de vuelta a la escuela, los dos chicos se sentaron juntos, pero Kosuke se había quedado dormido. Entonces, cuando despertó, se dio cuenta que Daichi también se había quedado dormido. Lo raro era que él tenía su mano sobre la de él. Madaraito rápidamente quiso retirar su mano porque sería incómodo cuando Daichi despertara, pero en lugar de hacerlo, tomó valor y sostuvo la mano de Kikira. Lo que él no se esperaba era que Daichi sí estaba despierto y se puso súper rojo. Sin embargo, lejos de alejar su mano, él sostuvo la mano de Madaraito con aún más fuerza. Eso fue lo que pasó en ese entonces, y podría decirse que fue de esta manera que ellos comenzaron a salir. Mientras las chicas estaban encantadas con esta historia, Daichi en el fondo estaba enojado porque su novio abriera el pico. En fin, al día siguiente, los chicos consiguieron un lugar del río donde la corriente no era tan rápida y además se podía pescar. La cosa es que en eso Yarashi se dio cuenta que ni Tonome ni Yako estaban por ahí. Enseguida vemos que el chico invisible está esperando a que su novia saliera de la tienda de campaña cuando escuchó que la naranjita comenzó a llamar a Yarashi. Entonces él explicó que Luna ya se había ido y le ofreció ir a llamarla, pero Chizuka, pensando que él lo podría hacer, le permitió entrar y le explicó que su traje de baño se había enredado, pues era la primera vez que ella se ponía un bikini. Tonome al principio se sintió un poco nervioso, pero rápidamente le ayudó a Chizuka a arreglar su traje y le dijo que se veía hermosa. La naranjita se alegró mucho por esto, sin embargo su reacción hacía de que el corazón de Akira se detuviera. De repente Yako le mostró a Tonome la faldita con la que el traje venía y le preguntó que si debía ponérsela, a lo que él no dudó en contestarle que sí. Poco después los tortolitos se unieron al resto, y como Yarashi ya había pescado algunos pescados, Tonome también quiso intentarlo, pero a él todos se les escapaban. Debido a que Akira se había metido al río, su ropa se mojó y Luna se dio cuenta que su jefe tenía buen cuerpo, pues se le marcaban los músculos. De repente, Yako le dijo al chico invisible que debía quitarse la camiseta, pues la ropa mojada debía sentirse incómoda. Pero aunque Chizuka tenía razón, Tonome no podía, porque si se quitaba la camiseta podrían verle el interior de la parte de abajo, y eso le daba pena.
Ni su novia ni Yarashi entendían esta lógica, pues como él era invisible no se le iba a ver nada, pero igual era algo que le daba vergüenza a las personas invisibles. En fin, enseguida, Luna fue a cazar más peces, y cuando los dos tortolitos estaban solos, la naranjita le confesó a Tonome que no le gustaba que la gente descubriese cosas sobre él, en este caso, que él tenía un buen cuerpo. Akira, todo lindo, se disculpó con su novia, pero en eso Luna les interrumpió la diversión, porque tenía que seguir pescando. Más tarde, en el camino de regreso a casa, Daichi era el que iba conduciendo, y su novio, a pesar de que tenía sueño, le pidió que le avisara para cuando pudiesen cambiar, pero Kikira no iba a confiar el carro a un tipo que se le pasaba bostezando. Esto era un poco cruel para Madara Ito, pero a pesar de las duras palabras de Daichi, se notaba que él tenía una bondad enigmática. En fin, por su parte, Akira estaba pensando que a él le encantaría ir de viaje solo con Chizuka, pero el problema era que aún era demasiado pronto. Al día siguiente, Chizuka era incapaz de concentrarse en su trabajo y no hacía sino sonreír como una tonta cada ratico, porque hasta ahora se estaba concientizando de que ellos dos se habían besado, y además ese fue el primer beso de la prota en toda su vida. En fin, más tarde, cuando ya se acabó el trabajo, Tonome le preguntó a la naranjita que si quería ir a tomar algo después de cenar, pero de repente él se dio cuenta que su amorcito estaba raro. Entonces Jaco le explicó que solo estaba pensando en que él está como si nada, cuando ella está súper nerviosa y como un disco rayado. Este comentario le dolió un poquito a Akira, por lo que tomó la mano de Chizuka, la puso en su pecho y le dijo que recordara lo que él ya había dicho al principio. Él no quería que pensara que ella era la única que estaba nerviosa. Tonome, bien bonito, le dijo a Chizuka que cuando él estuvo sentado con ella, estaba de todo menos sereno y tranquilo. De inmediato, Jaco se puso súper rojita. Entonces, Akira le preguntó que si sería que a ella no le agradaban los hombres demasiado sensibles. Chizuka le iba a contestar a Tonome que le encantaban, pero rápidamente se detuvo y solo le dijo que los hombres sensibles le gustaban. En fin, poco después los dos tortolitos fueron a un bar, pero Jaco nunca había estado en uno, pues siempre solía estar en casa y no era algo común para ella que saliera a tomar algo por ahí. Tonome le contó a Jaco que era algo común que la gente fuera a los bares, porque tenía un ambiente agradable para tomar un trago o para pasar el tiempo a solas con alguien especial. Cuando Chizuka escuchó esto, por dentro estaba que se moría, porque todo lo que le decía Tonome le aceleraba el corazón, y si seguía así, no sabía si iba a aguantar. Así, la naranjita se tomó su cóctel de un solo golpe. El efecto del alcohol no tardó en llegar, por lo que ella rápidamente se levantó y, tanteando la mesa, se sentó al lado de Akira. Tonome le preguntó a sus chiquistriquis que qué le pasaba. Entonces Jaco le contó que, la verdad, era que ella no tenía ninguna experiencia en el amor, y le preocupaba que él estuviera harto de que ella fuese tan recatada. El chico invisible le aseguró a su noviecita que eso no era así, porque además él era mayor y se le hacía algo normal eso. La prota, medio borrachita, le confesó a Tonome que ese había sido su primer beso, y de la nada se disculpó con él. La cosa es que ella creyó que había sonado como una niña, aunque rápidamente comenzó a arrepentirse, pues ella no quería hacer pasar a Akira una vergüenza. Tonome le aseguró a la naranjita que no le estaba haciendo pasar vergüenza. Sin embargo, él no entendía por qué ella siempre acababa disculpándose por ese tipo de cosas. En el camino a la casa de la prota, el chico invisible estaba muy calladito, por lo que Jaco se estaba arrepintiendo de haberle dicho todo ese montón de cosas. La cosa es que cuando ellos ya llegaron a la casa de la naranjita, Akira le pidió al taxista que lo esperara. Entonces, Jaco le preguntó a su amorcito que si no quería pasar a tomar un té. Tonome le contestó que hoy mejor no, lo que la dejó súper deprimida, porque pensaba que él ya se había hartado de ella. La prota, toda triste, iba a entrar a su departamento, pero antes de que ella lo hiciera, Tonome la abrazó y le dijo que, por lo que ella había dicho, se notaba que lidia con muchas preocupaciones, pero precisamente por eso él le pedía que le permitiera cuidarla y mimarla. La naranjita no podía permitirlo, pues Akira ya la mimaba demasiado y hasta le había subido el sueldo. Akira, al ver esta sobrereacción de su novia, comentó que le alegraba que ella pensara eso y dijo que así se iría más tranquilo. Al día siguiente amaneció lloviendo y desafortunadamente Tonome se mojó en el camino, por lo que cuando llegó a la agencia se empezó a quitar la ropa, pero en eso también llegó Jaco súper mojadita. Así él de inmediato se puso su camisa y mientras fingía que él no tenía frío, le dio una toalla a Jaco y dejó que ella usara el calentador primero. Chizuka, al darse cuenta que Tonome ya tenía todo preparado, le preguntó que si él también se había mojado, pero él le aseguró a su amorcito que estaba bien, por lo que no debía preocuparse. Tonome moría de frío, pero en eso Jaco comenzó a desnudarse, por lo que él, con la excusa de ir por una manta, salió de allí. En fin, poco después, cuando él regresó con la mantita, Jaco se percató de que él tenía las manos mojadas y además tenía toda la ropa empapada. En otras palabras, Akira se había aprovechado de su ceguera. Poco después aún no había parado de llover, pero los dos tortolitos ya estaban secos y estaban compartiendo la manta, por lo que Chizuka estaba toda rojita y nerviosa, pues pensaba que Tonome estaba tranquilo y ella no. Enseguida, Akira tomó la mano de Chizuka. Entonces, ella le confesó a su amorcito que el hecho de poder estar así a su lado la hacía muy feliz. Rápidamente, Tonome acercó a la naranjita, por lo que ella pensó que se iban a besar. Sin embargo, tenía que llegar Luna a interrumpir todo, por lo que los tortolitos no tuvieron más opción que disimular. Días después, la mamá de Chizuka le estaba convenciendo para que le presentara a su novio, porque así podrían dejar atrás la vergüenza que habían pasado cuando se conocieron.
Así, los tres se reunieron. Nos enteramos que la mamá de la prota se llama Yukari. Ella, al conocer a Tonome, se disculpó por interrumpirlos el otro día. Sin embargo, Akira afirmaba que él era el que tenía que pedir perdón. Por su parte, Chizuka estaba perdida en su mente pensando que esa era una situación de como cuando se pedía la mano a la novia, pero todavía era muy pronto para eso y le daba pena. De repente, la prota aterrizó al mundo real y se dio cuenta que su madre le estaba agradeciendo a Tonome por algo, por lo que le preguntó que de qué estaban hablando. Yukari le explicó que Akira le había hecho un precio especial de suegra y le rebajaba un 30% en investigaciones. Shizuka se quería meter debajo de una piedra, entonces le dijo a Tonome que no le siguiera la corriente a su mamá. Pero como sea, lo que más le intrigaba era saber qué era lo que su mamá quería que Tonome investigara. Entonces ella bromeando le contestó que quería saber si su esposo, o sea el papá de Shizuka, lo engañaba o cositas así. En fin, más tarde cuando los tortolitos ya quedaron solos, la naranjita le pidió disculpas al chico invisible porque su mamá no tenía filtro. Sin embargo, para Tonome esto fue bastante bueno, porque aunque él estaba nervioso, fue muy fácil hablar con Yukari. Akira sabía que ella era una gran madre, porque mientras la prota se ausentó un momento, ella dejó en las manos de él a su hija, le pidió que la cuidara y se enorgulleció de Chizuka, porque supo que la naranjita le iba muy bien en el trabajo y todos confiaban en ella. En fin, días después Tonome llevó a la naranjita a un lugar especial, pero para que ella adivinara, le dio una pista. Así, con el solo olfato, Chizuka se dio cuenta que ellos estaban en un jardín de flores. De inmediato, Tonome le regaló una rosa a la naranjita. Sin embargo, ella estaba nerviosa, porque esta era la primera vez que iba con un hombre a un sitio así. De esta manera, Chizuka quiso llevar durante el paseo el presente que su amorcito le había dado, pero le preocupaba que Tonome la viera como alguien infantil. Sin embargo, el chico solo estaba feliz de ver que a la naranjita le había gustado su regalo. Así, poco después los tortolitos llegaron a una cafetería y Tonome, bien lindo, le dijo a Yako qué clase de comida había y en qué posición estaba, por lo que Chizuka rápidamente se dispuso a comer y súper feliz mencionó que estaban muy ricos. La cosa es que esta actitud de la prota se le hizo muy tierna a Akira. Días después, cuando Yako recién había llegado a trabajar, fue sorprendida por Karma, por lo que Chizuka no tuvo más opción que defenderse y le dio un tremendo derechazo al elfo oscuro. Ya cuando la prota se calmó, reconoció la voz de Karma, por lo que se disculpó con él. Enseguida Tonome regañó al elfo y le preguntó que dónde estaba su esposa. El chico todo triste mencionó que Light tenía otros planes y aunque normalmente siempre le dice a dónde va, esta vez no le quiso decir. Pero como sea, el asunto es que él fue a la agencia de detectives porque se aburría mucho y hasta les llevó un poco de té para que lo aceptaran. Akira le recordó a Karma que ese era un lugar de trabajo, pero el elfo oscuro rápidamente comenzó a hacer berrinche, pues él se sentía solito. En eso, el elfo oscuro recibió una llamada de su esposita y todo contento le contestó, pero Light le contó que había regresado a casa de sus padres y lo peor fue que no le dijo por qué y rápidamente le colgó. Así, el pobre Karma comenzó a llorar pensando que se avecinaba el divorcio, pero Tonome era un insensible con el pobre elfo, por lo que le dijo que se fuera a su casa y llamara a su esposa. Karma, sabiendo que Akira solo quería echarlo de su lugar de trabajo, se aferró a la mesa y afirmó que antes prefería morir desolado que solo y abandonado. Chizuka le preguntó a su noviecito que si no podían estar con Karma un poco más, solo para animarlo, pero el elfo oscuro se tomó demasiada confianza y creyó que ese día él y Tonome serían roomies. Así, al día siguiente, Akira despertó con el saludo del elfo oscuro. Y no solo eso, sino que él también ya había hecho el desayuno. En fin, la cosa es que Karma aún no había llamado a su esposa, porque le daba un poquito de miedo. Y como quería evitar esa situación, decidió quedarse un poquito más en casa de Tonome. De esta manera, los dos amiguis llegaron juntos a la agencia, pero Chizuka notó que Tonome estaba un poco desanimado. Karma le aseguró a la naranjita que Akira estaba súper feliz, pues él se había encargado de hacérselo todo bien. En fin, el elfo oscuro, para agradecerle a Tonome que lo haya dejado quedarse en su casa, decidió ayudarlos con las tareas detectivescas. De esta manera vemos que el trabajo de Tonome era seguir a un chico águila, pero el problema es que si este comenzaba a volar, el prota lo perdería de vista. Afortunadamente, el elfo oscuro sabía exactamente qué hacer, entonces él concentró toda su energía oscura y la hizo viajar hasta las alas del chico águila, por lo que este comenzó a sentir sus alas pesadas. Resulta que Karma le había lanzado una maldición, pues así era como los de su especie. Los elfos oscuros mermaban las habilidades de los demás, pero el único problema es que él necesita estar depresivo para que funcione. En ese momento fue que Akira se dio cuenta que el pobre elfito le estaba pasando súper mal, por lo que le dijo que ese día también podía quedarse en su casa. Sin embargo, tenía que sí o sí llamar a su esposa. Así, cuando volvieron a la agencia de detectives, ellos ya llevaban más de una hora discutiendo sobre cuándo hacer la llamada. En eso, Tonome comenzó a forcejear con el elfo y logró hacer que él llamara a su esposa. Karma era como un cachorrito abandonado. Sin embargo, cuando terminó la llamada, salió corriendo a su casa. Chizuka se preguntaba qué era lo que Light le había dicho, y aunque Tonome no sabía, él lo único que sabía era que estaba hecho polvo, porque el elfo oscuro era como un tifón que arrasaba con todo. Él era lo opuesto a Tonome. Sin embargo, a Akira le da un poquito de envidia lo expresivo y abierto que es Karma. La naranjita, dándose cuenta que a su chiquistriquis le gustaría ser más abierto con lo que sentía, le dijo que podía recostarse en sus piernas.
A Kira le daba un poquito de pena hacerlo, entonces la prota pensó que tal vez había alguien más en la oficina, pero este no era el caso. Entonces, Tonome decidió solo recostarse en el hombro de su amada. Así Chizuka comenzó a acariciarle la cabecita, y Akira se sentía extraño, porque la gente invisible no solía hacerlo. De repente, Akira se retiró y mencionó que ya era suficiente, pero Chizuka le cogió la cara y aprovechó para tocarle más el rostro, pues ella apenas ha tenido la oportunidad de tocar la cara de otras personas. Enseguida Tonome comenzó a tocar la cara de Chizuka, mientras comentaba que él a veces pensaba en lo raro que era que la piel tuviese distintas tonalidades, por no hablar de la sombra, y lo gracioso que era ver cómo a Yako se le subía la sangre a la cara. Chizuka, toda rojita, decidió no perder, por lo que una vez más le tocó el rostro a Tonome, pero esta vez lo que hizo fue cogerle la boca. Días después, Tonome llevaba uniforme escolar, porque la próxima investigación que tenían era en un lugar frecuentado por estudiantes. Aparte de Tonome, Kikira también se caracterizó y se vistió de policía, por lo que Madara Ito quiso sacarle una foto, pero Daichi le aclaró que no estaba haciendo cosplay. En fin, los disfraces de los chicos les quedaban perfectos, por lo que Luna ya se iba a retirar. Sin embargo, Kikira no la dejó, porque ella aún no les había modelado su disfraz. Igarashi trató de explicar que no era necesario que ella se pusiera su traje, y además tampoco era algo que ellos quisiesen ver, pero Daichi no la iba a dejar escapar después de haberlo hecho pasar por esa vergüenza. Así, mientras ellos peleaban, Tonome mencionó que si Luna ya se había probado su disfraz y le quedaba bien, con eso debería bastar. Resulta que el uniforme de la Lince era uno de maid, y ella odiaba tanto ese traje. El medio rojita se preguntaba por qué tenía que ponerse eso, pero ni modo, eso era parte del trabajo porque el objetivo de Tonome frecuentaba ese local, y como aún no había llegado, a Yarashi le tocaba aguantarse la vergüenza y seguir trabajando. De repente, un cliente se dio cuenta de Luna y mencionó que ella tenía un lindo patrón de pelaje, pero a ella no le gustó eso. Resulta que, en realidad, Luna envidiaba el pelaje de un solo color de las demás chicas, pues este era lindo y permitía que el atuendo fuese el centro de atención. Ya cuando acabó el trabajo, la gatita fue a rellenar energía con la prota, porque a pesar de que ella se integró bien a su trabajo y obtuvo información del objetivo, le fue muy agotador. Luna hizo todo eso porque era su trabajo. Sin embargo, le fue bastante incómodo porque sabía que no era linda. Yako le dijo a Luna que ella no conocía su aspecto, así que no le podía decir si era linda o no, pero lo que sí podía decirle era que sentía que ella era muy bonita, pues su suavidad la hace súper feliz. De inmediato, Yarashi se quejó porque eso era acoso. Sin embargo, le prometió a Chizuka perdonarla, se le dejaba acariciar su piel. En fin, otro día las dos chicas nuevamente fueron de compras y Yarashi se divertía mucho vistiendo a Chizuka, pero en ese punto la naranjita ya estaba cansada de probarse tantos atuendos, por lo que le dijo a Luna que se tomaría un descanso, así que mientras tanto ella podría seguir mirando ropa. La chica Lince le abrumaba pensar en comprar ropa para ella, porque el patrón de su pelaje era tan agresivo que le resultaba difícil elegir. Así ella se miró al espejo y aunque pensó que el vestido que ella tenía en su mano era bonito, pensó que si lo usaba los dos patrones chocarían y eso no le gustaba. De repente, una trabajadora le dijo a Luna que podía probárselo si ella quería, pero ella le contestó que no quería. Más tarde, la gatita le preguntó a Chizuka que si alguna vez había sentido envidia de otros alguna vez, como por ejemplo de quienes pueden ver. La cosa es que la naranjita ni siquiera sabe lo que es ver, así que nunca lo ha pensado. Yarashi le preguntó esto a la prota porque en realidad envidiaba a la naranjita, pues ella era de un solo color y la ropa linda le quedaba súper bien. A pesar de que las camareras y los clientes del café elogiaron mucho a Luna por cómo se veía, eso no era lo que ella buscaba, pues ella quería verse linda de otra manera, así que es muy probable que Yarashi nunca llegue a considerarse linda, por lo que últimamente había estado pensando en teñir su pelaje. La cosa es que no es tan fácil, porque el linaje familiar de Luna proviene de los linces americanos y sus patrones de pelaje eran prueba de su legado, pero como nació y creció ahí en Japón, tal vez ella no le deba nada a nadie. Mientras Yako comía y escuchaba atentamente a su amiga, recordó que Akira a veces susurraba sus pensamientos sobre las cosas que estaba mirando. Una vez, mientras ellos caminaban por el cielo nocturno, Tonome mencionó que había una bonita luna, pero como Yako no veía, no sabía a qué se refería. Entonces, él pensando un poco, le explicó que tal vez lo bonito era tener una bola dorada que contrastara con el cielo oscuro. Siguiendo con este pensamiento, Chizuka le preguntó a Akira que entonces un yuzu sobre una cama de alga nori sería también algo bello, pues cuando ella era niña le enseñaron que el yuzu era redondo y amarillo y el alga nori era grande y negra. Tonome no sabía muy bien qué contestar, pero le agradaba esta analogía, porque sería una luna llena solo para ellos dos. Volviendo al presente, Chizuka, nomás de recordar esto, estaba en las nubes y riendo. En fin, volviendo al tema de Yarashi, Chizuka, viendo que la gatita aún estaba indecisa, le dijo que normalmente cuando alguien se decide no necesita el consejo de nadie más, por lo que tal vez ella aún no ha encontrado una respuesta con la cual esté cómoda. Yako le dijo a Luna que ella no debería ver su patrón como si fuese un defecto. De esta manera, la gatita volvió a la tienda departamental y se probó el mismo vestido de antes, pero no le quedaba bien, por lo que lo iba a devolver. Pero en eso, un chico le dijo que tenía esa misma prenda en varios colores.
Jirachi le explicó que el vestido no encajaba con su patrón, así que se había arrepentido de comprarlo. Sin embargo, el chico lagarto le contó que era posible hacer conjuntos con patrones diferentes. Él hablaba por experiencia, pues también tenía manchitas, entonces le recomendó otro vestido, y este sí le quedó súper bonito a Luna. Por otro lado, Karma había llegado a la agencia llorando, porque su esposa había vuelto con sus papás para cuidar a su padre que estaba en el hospital. El elfo oscuro quería quedarse en la casa de Tonome hasta que volviera Light, porque cuando estás en ella se deprime, y él pensó que podía soltar algunas maldiciones como la otra vez. Resulta que si él no las libera, podían afectar a otros con pequeños contratiempos por doquier. Akira quería saber cuánto tiempo se iba a quedar Karma en su casa, entonces él le dijo que unos 5 meses. Sin embargo, el elfito, al recordar esto, volvió a llorar, porque extrañaba a su esposa. En la noche, Jirachi y Yako se reunieron por videollamada con Light y le preguntaron por la salud de su padre. Sin embargo, la peliverde les confesó que en realidad todo eso es mentira y que ella había vuelto a casa de sus padres porque está embarazada. Las chicas ya se lo intuían y felicitaron a la elfita, pero aún no entendían por qué ella no se lo contaba a Karma. Light les explicó que su esposo tenía poderes malditos de elfo oscuro, y como ella era una elfa blanca, tenía poderes benditos, así que los poderes de los dos se cancelaban mutuamente. Pero como los elfos tenían una tasa de embarazos baja, se tomaban eso muy en serio. Así que cuando ellos se enteran de un embarazo, pasan tiempo en el bosque sagrado de los elfos, realizan rituales para rezar por un parto seguro, y la gente todo el día pasa bendiciéndolos. En ese momento a la peliverde la trataban como una princesita y no se podía quejar, pero debido a que su bebé era tan importante para ambos, si a ella le llegase a suceder algo, de seguro el elfo oscuro se echaría la culpa y culparía a sus propias maldiciones. A pesar de que la peliverde está lejos del elfo oscuro, no se siente nerviosa y en su lugar le preocupa más lo que le pudiera pasar a él sin ella. Yako, al saber esto, decidió que era mejor no decirle que Karma había corrido a ver a Kira. Sin embargo, de la nada Jirachi mencionó que el elfo oscuro había llegado a la agencia llorando. Días después, a los tortolitos se les antojó comer algo de estofado. Entonces fueron a la casa de Chizuka a prepararlo, pero Tonome estaba un poco nervioso porque su amorcito se iba a encargar de cortar los vegetales. La cosa es que la prota ya tenía práctica, lo que dejó a Kira impresionado. En estos momentos el chico invisible se sentía muy feliz, porque desde que empezaron a salir ellos se han acercado más y él ha aprendido muchas cosas de Yako. Por su parte, ella también había aprendido algo de Tonome, y es que el olor que ella sentía que él emanaba, en realidad era el olor ambientador de telas de su traje. De inmediato, Akira le preguntó a la naranjita que si quería volver a comprobar su olor, y ella de inmediato le dijo que sí, pero la cosa es que en ese caso, Tonome tendría que desvestirse para que ella no confundiera su olor con el de su ropa. Entonces, teniendo en cuenta esto, Chizuka dijo que mejor no. De esta manera, poco después de que ellos terminaran su estofado, Akira sacó un postrecito para los dos. No obstante, Chizuka mencionó que ese panecillo era un problema para ella, porque al comérselo, la crema le ataca por todos los frentes. En fin, volviendo con la verdecita, ella quería hablar con Karma, entonces le pidió por mensaje al elfo oscuro que la llamara. Así él lo hizo, y con su actitud despreocupada, le dijo que 5 meses eran mucho y que ya quería volver a verla. Light, al escuchar esto, le preguntó a Karma que si él no estaba enojado, porque ella le había estado ocultando muchas cosas, y entre ellas que ella estaba embarazada, y que había vuelto a casa porque en el bosque de los elfos tenía más recursos. El elfito oscuro le preguntó a Light que por qué no se lo había dicho. Entonces ella le explicó que, cuando se casaron, él casi se arrepiente de hacerlo, porque se decía a sí mismo que un elfo oscuro no debía estar con una elfa blanca como ella, y tenía miedo de que su maldición la afectara. A pesar de que Karma quería casarse con ella, no sabía si podía hacerla feliz, y que si a ella le llegara a pasar algo, entonces él no se lo perdonaría. Como Karma en ese momento intentó huir porque temía los efectos de su maldición, esta vez la que huyó fue ella, y por eso tampoco le dijo nada sobre su embarazo. Light estaba conflictuada y llorando. Sin embargo, resulta que el elfo oscuro ya sabía que ella estaba embarazada, y como ella había pensado, él sí quiso huir, pero no lo hizo porque él decidió no volver a correr, pues lo había prometido cuando ellos se habían casado. De esta manera, Karma se disculpó con Light por haberla obligado a guardárselo todo. Entonces la chica, llorando, le preguntó que cómo lo había sabido. Karma le explicó la verdecita, que como ella le había dicho que su padre estaba mal, él llamó a su suegrito para saber si estaba bien. Sin embargo, él de la nada le pidió que se callara y se alejara de su nieto. Así, a pesar de que él sabía que iba a ser padre, no le dijo nada a Light porque pensó que ella quería que fuera una sorpresa. De inmediato la verdecita se disculpó con Karma por haberle mentido, pero le dijo que no había nada que disculparse y le preguntó qué otras cosas le ocultaba. Sin embargo, Light le contestó que pronto lo vería. Días después, Luna regresó a la tienda departamental, pero esta vez, el chico lagarto que la había asesorado no estaba. Entonces, en su lugar, una muchacha le ayudó a elegir ropa, pero la cosa es que la coneja no le supo combinar los patrones, y por lo tanto, a Luna no le gustaba cómo se veía. Es así que ella le preguntó a la chica por el hombre lagarto. Resulta que él sí estaba en la tienda, sino que estaba revisando el inventario. Como sea, aunque a Luna le doliera admitirlo, le dijo al chico lagarto que necesitaba consejos sobre un atuendo.
Es así que él escogió una ropa muy elegante y aunque la gatita mostraba las piernas, se veía súper bien y el patrón de la ropa no estorbaba con su patrón de pelaje. El lagartito, al ver que Yarashi tenía una figura estupenda, mencionó que todo le quedaría bien, pero Luna sabía que eso era mentira, porque si fuera así, ella no necesitaría del consejo de él. De esta manera, el lagartito se presentó y nos enteramos que él se llama Ako Mizunami. El chico siempre había soñado con abrir una tienda dirigida a gente con patrones, por lo que le entregó una tarjetita a la gatita y le dijo que esperaba que fuera a visitar su tienda. Rápidamente, Yarashi también se presentó y le dijo a Ako que muy probablemente ella sería su mejor cliente. Días después, Tonome llevó a Yako a una floristería y como ella pidió 3 rositas, la dueña del local le pidió a su esposo que las envolviera bien. Tanto Chizuka como Akira quedaron impresionados porque el esposo de la muchacha era un oni. Eran de especies distintas, al igual que ellos dos. Sin embargo, lo que más le impresionó al chico invisible era que el oni, a pesar de ser tan grande, envolvió delicadamente las rosas. En fin, cuando ellos llegaron a la oficina, la naranjita quiso ponerlas en toda la mitad de la mesa, porque así la oficina se transformaría en un espacio reconfortante. La verdad, a Chizuka ya desde antes le gustaban las rosas, pero desde que Tonome le regaló una, le gustan aún más. Akira, al saber esto, casi le da un infarto, porque su noviecita decía cosas de lo más increíble cuando él menos se lo esperaba. En fin, otro día, mientras Chizuka iba pasando por el parque, oyó un estruendo, por lo que del susto cayó al piso. De repente apareció un chico, disculpándose con ella y explicándole que él le había dado una patada al árbol. La naranjita, confiada en su sentido del oído, le dijo al chico que no se preocupara, pues cuando alguien le da una patada a un árbol no suena así. El pequeño quedó extrañado, porque él tenía cuernos y para cualquier persona era evidente que él era súper fuerte. Sin embargo, la prota le explicó que ya no podía ver. Así, el niño le ayudó a levantarse y le contó a Chizuka que en realidad él era mitad oni y mitad humano, por lo que es bastante fuerte. Pero lo malo es que él no es capaz de controlar su fuerza y como estaba tan frustrado por eso, le dio una patada al árbol. Resulta que el pequeño un poco antes estaba jugando con sus amigos, pero debido a su gran fuerza, empujó a uno demasiado fuerte, cuando en realidad él solo quería tocarlo y obviamente terminó lastimándose. De esta manera, el niño ya no quiere jugar con nadie para no hacer llorar a los demás y por eso decidió escaparse. Chizuka, riéndose un poquito, mencionó que entonces él era como un lobo solitario, pero el pequeño le aseguró que no era así. Como sea, ella le dijo que la solución no era aislarse, y en su lugar le propuso otra cosa. De esta manera, Yu regresó con sus amigos y rápidamente sacó una espiguita y les dijo que si él los tocaba con eso no les haría daño. Días después, Tonome aún seguía con el caso del chico águila, pues su cliente estaba seguro de que alguien estaba vendiendo su producto en el mercado negro, y el chico águila era uno de los sospechosos. Arma estaba súper orgulloso porque la maldición que le había lanzado ese día había servido para algo. No obstante, Akira le dijo que la verdad, ese día el chico águila no había hecho nada sospechoso, así que fue en vano. En eso a la agencia llegó Yu, porque él los iba a entrevistar acerca de lo que hacían para una tarea de su escuela. Arma le preguntó a Akira que dónde lo conocía, entonces él le explicó que Yu era el hijo de unos floristas que habían conocido. En fin, luego de que la naranjita los presentara, Yuki Mauchi vio en el escritorio de Tonome unas fotos y comentó que él ya había visto al chico águila una vez cuando él estaba con sus amigos. En ese entonces, el tipo ese le había gritado diciendo que no podía estar ahí. Incluso él todavía recuerda la zona donde estaba. Con la información del pequeño Yu, todos comenzaron a moverse y luego de que Akira cuadrara todo, salió. El Oni se dio cuenta que el chico invisible se había ido para al lugar que él les mencionó. Entonces dio la entrevista por terminada y le dijo a Chizuka que ya se iba a su casa. De esta manera, el pequeño comenzó a seguir a Tonome, pues esa era su oportunidad de ver cómo era el trabajo de él y haría un gran informe. La cosa es que cuando él fue a tomar una foto, Akira ya había desaparecido. Entonces decidió apresurarse a ver si lo encontraba. De repente, vemos que Akira solo se había hecho invisible, porque ya se había dado cuenta que alguien lo estaba siguiendo. Sin embargo, no se esperaba que fuese el pequeño Yu. No obstante, él sabía que esa era una situación peligrosa, por lo que decidió cambiar de ruta para despistar al Oni. Poco después, Tonome ya había llegado a donde estaba el sujeto, y obviamente, en su forma toda invisible, comenzó a espiarlo. Pero en eso, otros hombres que andaban con el chico águila llegaron con Yu capturado, pues él les había estado tomando fotos. Obviamente, las fotos que tenía el pequeño no podían salir a la luz, y como el hombre águila la otra vez también había visto a Yu por ahí, pensó que alguien lo había enviado para que los espiara. Obviamente, el niño les dijo que eso no era así, y trató de soltarse, pero en eso, uno de ellos le dijo a su cómplice que tuviera cuidado, pues él era un Oni y era demasiado fuerte. En ese momento fue que Yu cayó en cuenta que si se esforzaba podría hacerles daño, pero no quiso hacerlo, así que se calmó. Entonces los maleantes tomaron el teléfono del niño, borraron las fotos y lo encerraron en un cuarto, mientras el jefe les decía qué debían hacer con él. De inmediato el azulito comenzó a pensar en las cosas malas que le podían hacer, entonces rompió a llorar. En eso, de repente, Tonome, aún siendo invisible, le dijo al chico que se calmara y que no se preocupara porque ya había pedido refuerzos. Tonome, para que Yu tuviera confianza, solo le mostró su mano y le dijo que guardara silencio.
Esto al pequeño se le hizo bastante genial, tanto que se dijo a sí mismo que cuando fuera grande quería ser un detective como él. Enseguida los maleantes cerraron la habitación donde Yu estaba amarrado. Entonces Tonome lo soltó. La cosa es que el jefe de los malos les había ordenado dejar el niño atrás y largarse, así que ellos apagaron la luz para irse. Pero en ese momento Akira recordó su trauma y comenzó a temblar. Yu también estaba súper asustado. Entonces Tonome prendió la linterna de su teléfono, lo que lo hizo pensar que el detective era como un superhéroe. Como sea, Akira le contó al niño que él quiso ser detective porque hace mucho le pasó algo y quería que alguien lo encontrara como diera lugar, pero como nadie lo encontró, eso lo puso muy triste. Así que se convirtió en detective para encontrar a gente como él. De repente la naranjita llamó a Akira, entonces él le contó toda la situación y le pidió a su amorcito que siguiera hablando con él, pues necesitaba distraerse. De esta manera, Shizuka comenzó a contarle un cuento infantil, lo que dejó a Tonome un poco descolocado. Draco le dijo a sus chiquistriquis, para ella no era fácil ponerse a hablar así como así, entonces Tonome se conformó con el cuento. Así la naranjita le contó a Tonome sobre una pareja de ancianos que eran súper fuertes, pues uno había ido a la montaña y la otra había corrido una carrera contra un durazno. En fin, dejando esto de lado, Draco le dijo a Tonome que Yarashi y Karma habían acabado de llegar al lugar. De esta manera vemos que el elfo oscuro maldijo a un orco haciendo que éste se debilitara mucho, y la gatita por su parte le puso un rastreador a la camioneta donde habían cargado toda la mercancía. Así, cuando esta se fue, Daichi, gracias al rastreador, sabía exactamente dónde estaba, y Luna pasó a la segunda parte del plan, que era darle su merecido a todos esos secuestradores. La gatita cayó como un meteorito encima del orco, dejándolo fuera de combate, y le dijo a los demás que si se rendían, podría apiadarse de ellos. De repente, un rubio rechazó la oferta de ella, y con la percepción de la realidad alterada, quiso darle un puñetazo a Luna, pero ella con una sola mano lo estampó contra el piso. De inmediato, el hombre águila también se lanzó a atacarla, pero rápidamente ella se libró de él, y así quedó solo uno. Y el tipo restante, al ver tal masacre, se arrodilló y le pidió perdón a Luna. La cosa es que cuando la gatita bajó la guardia, el tipo sacó 2 pistolas y comenzó a disparar como si no hubiera un mañana. Yarashi, como pudo, empezó a esquivar las balas, y en el momento preciso, acabó con él también. Poco después, mientras ella amarraba a los tipos, el hombre águila quiso escapar volando, pero a la gatita no se le iba a ir su presa, así que saltó lo más alto que pudo y complacida le dijo al chico águila que tenía que tener agallas para intentar escapar de ella. Daichi, que estaba oyendo todo este desmadre por el intercomunicador, solo mencionó que él ya le había dicho a Luna que tenía que controlarse. Por su parte, Karma encontró a Tonome y a Yu, pero de repente apareció un maleante detrás de él, queriendo golpearlo. Sin embargo, Akira de un golpe lo detuvo. Esto dejó a Yu y al elfo oscuro brillando porque Akira era genial. Shizuka obviamente escuchó el ruido, por lo que le preguntó a Tonome si estaba bien. Él le explicó que sí, y le agradeció por haberle contado ese cuento. Cambiando de escena, vemos que un pequeño Tonome, mientras tarareaba una canción, se perdió en el bosque, por lo que comenzó a sentir miedo, pero de repente vio la luz de la luna, lo que lo calmó, y ahora que abría los ojos, estaba viendo su nueva luna, es decir, Shizuka. Akira no entendía qué hacía sobre el regazo de la naranjita, así que ella le explicó que cuando él llegó a la agencia, ella le dijo que se recostara porque parecía cansado, y además ella siempre había querido servir de almohada. La naranjita le dijo que él había dormido aproximadamente unos 15 minutos, sin embargo, Akira, de la nada, le dio un besito a su amorcito. La naranjita no se lo esperaba, sin embargo, enseguida Tonome le dio uno más, y esta vez fue más largo y más intenso. Cuando ellos se separaron, la prota quedó súper rojita, porque solo había leído de eso en las novelas románticas, un beso de verdad. Akira de inmediato abrazó a Shizuka y le dijo que quería que ella siempre estuviese a su lado. Como Yako también sentía lo mismo, le devolvió el abrazo. La cosa es que este bonito momento fue interrumpido por la familia Lozoni, quienes habían ido a agradecerle a Tonome por haber ayudado a Yu. La madre, bien astuta, sabiendo lo que estaba pasando, se disculpó por haberlos interrumpido y les dijeron que les dejaban el regalito a la salida. Así los tortolitos, bien avergonzados, decidieron volver a casa. Ya en la noche, los protas estaban en un bar y Shizuka estaba súper feliz porque se habían vuelto clientes frecuentes, pero recordando su primera vez allí, cuando ella se había excedido con el alcohol, le pidió a Tonome que lo olvidara, aunque a él ese episodio le había dado mucha ternura. En fin, Akira le confesó a su amorcito que la primera vez que él la invitó a una cita, le preocupaba que ella se viese obligada a aceptar su salida, pues él es su jefe y es mayor que ella. Sin embargo, ahora se da cuenta que fue un miedo sin importancia. En este momento, Tonome es consciente de que últimamente se ha comportado como un niño, pero Shizuka le pidió a Akira que no dijera eso, pues él la ha ayudado mucho y ella quiere que puedan apoyarse el uno en el otro. Akira también desea exactamente lo mismo, por lo que le dijo a Shizuka que él quiere oficializar su relación. Él quiere que ellos dos salgan con la intención de algún día casarse. La naranjita quedó súper sorprendida, pero no tenía ningún problema. Es más, ella le dijo a Akira que le encantaría casarse con él. Tonome le aclaró que todavía no, a lo que ella de inmediato estuvo de acuerdo, y calmándose un poco, le explicó a Tonome que es que ella quería que su mano siempre la guiara.
Así, el chico invisible le propuso a su amorcito que también podían hacer planes para vivir juntos, pero que todavía no, sino que podían irlo pensando. Días después, cuando la prota llegó a la oficina, pensó que no había nadie allí, por lo que fue a sentarse en su lugar habitual, pero terminó sentándose encima de Tonome. La naranjita obviamente se pegó el susto de su vida, pero rápidamente se dio cuenta que su amorcito estaba durmiendo. Como sea, la naranjita toda nerviosa se preguntaba por qué Akira se había quedado dormido justo ahí, que es su sitio. La prota no podía olvidar que ella sí había sentado en el regazo de él, lo que le daba mucha vergüenza. Sin embargo, también recordó el último beso que Tonome le dio y pensó que quería que la besara más. De inmediato ella se preocupó porque no sabía si era normal sentirse así, y también porque no sabía si era la única que quería volver a besarlo. La cosa es que en eso se le ocurrió la brillante idea de que si ella quería besarlo, debía hacerlo y ya, pues no había nadie cerca, y además eran novios, por lo que no había nada de malo. Así ella toda rojita decidió darle un pequeño besito a Tonome, por lo que con su mano palpó la cara de su novio y le dio un mini besito. De repente, Akira le preguntó a la naranjita que qué estaba haciendo, a lo que ella le contestó que eso era un secreto, pero Tonome sí sabía, entonces mencionó que menos mal nadie la vio haciendo eso. Shizuka, toda nerviosa, creyó que entonces sí había gente, pero Tonome le explicó que solo bromeaba. De repente, la prota le preguntó a Akira que si entonces él todo ese tiempo había estado despierto, pero el chico le dijo que eso era un secreto. En fin, otro día Tonome solo tenía trabajo de oficina y cuando era la hora de salida ya solo le faltaba ordenar todo el papeleo, por lo que él, bien considerado con la naranjita, al darse cuenta que era tarde, le dijo que ella podía irse cuando quisiera. De inmediato la prota empezó a empacar sus cosas, pero estaba haciendo puchero porque ya había pasado una semana desde que él le había mencionado lo de vivir juntos, y ahora estos últimos días ni siquiera la acompaña a casa. La naranjita estaba súper ilusionada y quería saber cuándo iban a organizar todo, pues se la pasaba buscando apartamentos por internet. Enseguida Tonome notó que su novia estaba extraña, entonces ella le explicó que solo se preguntaba que si esta vez no iban a volver a casa juntos. A Akira todavía le faltaba un poco para terminar, pero Shizuka esperaría a su amorcito encantada. De repente, Tonome pensó que de todas maneras se les iba a hacer bastante tarde, entonces le preguntó a Shizuka que si quería ella podía quedarse a dormir en su casa. La prota al escuchar esto quedó toda rojita, e incluso cuando Tonome terminó su trabajo, ella seguía pensando en que pasaría la noche con él. La naranjita estaba tan nerviosa que cuando fue a levantarse, se pegó con la mesa. Tonome de inmediato se aseguró de que su noviecita estuviese bien, y al verla nerviosa, le dijo que entonces podrían dejarlo para otro día, pero Shizuka no quería. De esta manera, ellos primero pasaron por el mini super para comprar comida y las cosas que la naranjita necesitara. Akira, siendo el novio perfecto, le compró desmaquillante, cepillo de dientes y hasta le preguntó por la talla de su ropa interior. La prota, con mucho esfuerzo, le dijo que era M, pero al mismo tiempo también pensaba que Tonome era increíble, porque le había preguntado como si nada. De repente la naranjita comenzó a pensar y a preguntarse que tal vez Akira ya estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones, pero pensar en eso la ponía ansiosa. En fin, poco después, los tortolitos ya habían llegado a la puerta del apartamento de Tonome, y Shizuka no podía parar de pensar que ella iba a pasar la noche con un hombre, iba a pasar la noche con Akira, en su casa. De inmediato, el chico invisible se percató de que la naranjita estaba tensa, así que le explicó que como ellos habían hablado de irse a vivir juntos, supuso que sería buena idea pasar una noche los dos juntos, pero ahora se da cuenta que tal vez se precipitó. Fue hasta ese momento que la naranjita cayó en cuenta que el hecho de vivir juntos significaba que pasarían cada noche juntos, y de solo pensar que ella había estado emocionada buscando apartamentos, la mataba de la vergüenza. Como sea, Tonome estaba preocupado de que eso empeorara. Entonces le dijo a Shizuka que si ella lo prefería, podían dejarlo para otro día. Pero ella, recostándose en su pecho, le aseguró que quería pasar la noche con él. Ella no quería irse a casa. Tonome lo entendió perfectamente. Entonces, luego de que comieran, el chico le dijo a Shizuka que quería mostrarle su apartamento. Para la naranjita esto no tenía sentido, porque la primera vez que ella había ido, él ya se lo había mostrado. Pero Tonome le explicó que no lo había hecho por completo. De esta manera, lo primero que él le enseñó a la naranjita fue su dormitorio, y le dijo que ella dormiría ahí en la cama, mientras que él se quedaría en el sillón. De esta manera él siguió mostrándole su casa, y por último la llevó al baño. Entonces la naranjita aprovechó para bañarse de una vez, pero en su mente aún no procesaba que ella estaba desnuda en la casa de su novio. A ella, por una parte, le daba vergüenza, pero también se sentía muy emocionada y hasta estaba algo feliz. En fin, cuando ella terminó, se sentó al lado de Tonome, pero él se dio cuenta que la naranjita aún tenía el cabello mojado, por lo que decidió ir por el secador. Resulta que las personas invisibles, al tener una piel y un pelo diferentes, no les hace falta secarse el cabello con secador, y si lo hicieran, de hecho, les estropearía su pelo. La naranjita, algo ansiosa, se preguntó entonces por qué Tonome tenía un secador si no lo usaba. Pues tal vez podía ser que era por si alguien iba a quedarse. La prota, recordando lo de la ropa interior, creyó que de pronto él ya estaba acostumbrado, porque ya había tenido pareja. De esta manera, mientras Akira le secaba el cabellito a la prota, ella se sentía muy decaída, porque se preguntaba que si él le había secado el cabello a su exnovia, como ahora él lo hace con ella.
La prota se preguntaba si Tonome también habló con ella de formalizar la relación y de salir con la intención de casarse algún día. Rápidamente la naranjita se negó a deprimirse sola con sus pensamientos. Entonces cambió de enfoque y le dijo a Kira que quería besarlo. La cosa es que él le dijo que mejor no, porque si la besaba, era probable que él quisiera llegar más lejos. De esta manera, Chizuka se puso toda roja e incluso cuando se fue a dormir, no podía parar de pensar en lo que le dijo Tonome. En fin, al día siguiente, Daichi quería saber sobre Karma, porque últimamente no lo había vuelto a ver. Entonces, la prota le explicó que luego de que el elfo oscuro soltara todas sus maldiciones en la última misión, decidió pasar página y centrarse en su negocio. En fin, cambiando de tema, la naranjita le preguntó a Daichi que qué lo había llevado a él y a Madaraito a vivir bajo el mismo techo, que Kira no le quería decir el verdadero motivo. Entonces, solo le dijo a la naranjita que había sido la eficiencia. Shizuka no tardó en darse cuenta que él no le había dicho toda la verdad porque le daba vergüenza. Entonces pensó en preguntarle a Madaraito, pero Daichi le dijo que no lo hiciera. En fin, la cosa es que de poco le serviría que Daichi le contara su experiencia a la prota, porque ella no quería consejos para la convivencia juntos, sino que le preocupaba que Tonome era tan genial que ella siempre terminaba apoyándose en él, y hasta pareciera que Akira siempre está pendiente de ella. Daichi le dijo a la naranjita que la solución estaba en decírselo y ya, pero a ella no le parecía correcto porque Tonome la trata bien, ella no tiene de qué quejarse. Sin embargo, Kikira le explicó que solo tenía dos opciones, o hablarlo con Tonome o hacer algo para equilibrar la relación. En fin, más tarde Akira fue al apartamento de la prota y le llevó camote asado, pero como estaba bastante grande, decidieron compartirlo. La cosa es que el chico invisible le dio la parte más grande a ella y él se quedó con la pequeña, cosa que Chizuka notó. A ella no le gustó que Tonome se hubiera aprovechado de su ceguera, así que le dijo que él era un señor Darcy y fue a cortar el camote en partes iguales. Akira, no entendiendo a lo que Chizuka se refería, al día siguiente le preguntó a Kikira que qué significaba eso del señor Darcy. Entonces, él le explicó que era algo así como una especie de supernovio. Un hombre perfecto, ideal, maduro y rico. Podía ser alguien con una educación de primera, buen aspecto y mucho dinero. O también podía ser alguien atractivo, de buena familia y un señor de su casa. Quienes reúnen esas características generalmente suelen ser los herederos de buenas familias, como empresarios, CEOs o magnates del petróleo. Con esta información, Akira fue a hablar con Chizuka y le dijo que tal vez ella lo tenía en muy alta estima, y aunque le gustaba que ella lo mirara con buenos ojos, eran demasiados buenos calificativos para él. La naranjita, cuando escuchó esto, quedó fascinada porque aparte de ser perfecto, también era humilde. Pero ya dejando esto de lado y poniéndose serios, ella le explicó a Tonome que sentía que a veces él era muy complaciente, pero rápidamente se arrepintió de haber dicho esto, porque en realidad no debería quejarse de que la mimaran. Akira, siendo bien comprensivo, le dijo a Chizuka que, al contrario, él le agradecía el esfuerzo por haberle contado lo que sentía, pero esto solo hizo que ella pensara que su novio era un amor que hasta la reconfortaba. En fin, Tonome le explicó a la naranjita que él no hace todo eso porque sea un supernovio ni nada de eso, sino que en realidad él solo quería ganarse su confianza, porque resulta que las personas invisibles siempre han trabajado como espías en actividades que requieren discreción, así que en realidad no se sabe mucho del pasado de ellos y hasta desconocen sus propios orígenes. La condición de ellos es útil, sin embargo, crear lazos de confianza con otros les es muy difícil, así que a Tonome desde muy pequeño le enseñaron cómo debía comportarse, era casi como un entrenamiento para encajar en la sociedad. Shizuka no podía entenderlo del todo, porque lo único que los hacía diferentes era que no se les podía ver. Ella no comprendía por qué a la gente le costaba confiar en ellos. A Akira le hizo muy feliz oír que Chizuka dijo eso, pero supuso que desde la perspectiva de la chica no había gran diferencia. La naranjita le preguntó a su novio que si sentía que ser invisible les hacía la vida más difícil a él y a los suyos, pero él le contó que hace algunos años se había celebrado un desfile con un modelo invisible. Eso los convirtió en tendencia y ayudó a que se les comprendiera un poco más. Ese hombre fue el primer modelo invisible de la historia, pero el hecho de que Tonome pudo conocerlo fue su salvación, y en parte lo motivó a empezar a usar la ropa para expresarse. En fin, volviendo al tema principal, él le prometió a Chizuka no ser tan complaciente, y para demostrárselo, se iba a comer esa dona delante de ella hasta no dejar ni una migaja. Más tarde, cuando la naranjita ya iba a dormir, estaba muy feliz porque ya se estaba acostumbrando. Sin embargo, de repente se puso rojita porque pensó que ella y Tonome iban a coquetear un poquito más. Luego de que la prota se revolcara bajo las sábanas de la emoción, se preguntó por qué se sentía un poquito decepcionada. En fin, la cosa es que rápidamente vemos que Tonome no le pudo decir a Chizuka la verdadera razón de por qué él era tan complaciente, y aunque él no quería, sabía que algún día tendría que hacerlo. Días después, la parejita estaba remojando los pies en un balneario, y Tonome estaba bastante contento porque él no solía meterse en las aguas termales, pues resulta que cada vez que él iba a un sauna, como era invisible, corría el riesgo de que otros hombres se le sentaran encima por error, y eso era horrible. Por su parte, la naranjita también entiende a Tonome, porque como ella necesita ayuda para usar ese tipo de baños, le da cosa molestar a la gente, así que se consuela con un baño casero.
Más tarde, cuando los protas se disponían a volver a su casa, escucharon que una señora cangrejo les suplicaba a su cliente que se quedara en su posada. Sin embargo, este no pensaba permanecer en esa casa embrujada ni un minuto más. Los protas sabían a la perfección que los fenómenos paranormales tendían a ser miedos descontrolados de las personas o habilidades de razas desconocidas hasta el momento, pues cada vez que ellos los contrataban para investigar cosas así, resultaba ser todo falso. La señora Cangrejo de casualidad escuchó que ellos investigaban ese tipo de fenómenos paranormales. Entonces se presentó con ellos diciéndoles que ella era la dueña de la posada y les explicó que se habían difundido rumores de que habían espíritus y si las cosas seguían así su negocio se iba a arruinar. Tonome le aclaró a la señora Cangrejo que ellos no estaban ahí por trabajo, pero ella para convencerlos les dijo que les daría alojamiento gratuito el tiempo que tomara la investigación con todo incluido. Akira le explicó que ellos solo planeaban estar un día afuera y le dio la tarjeta de su agencia de detectives. Sin embargo, mientras la cangrejita iba hasta allá a exponerles el caso, para ese entonces su posada ya habría recibido un montón de malas reseñas y estaría en la ruina. De esta manera, la chica una vez más les dijo que ella los alojaría en su suite de lujo con baño privado al aire libre si ellos le ayudaban. Akira, al escucharlo el baño privado, se vio tentado a aceptar, pero aún así no lo hizo, pues mañana él tenía otro caso. Por su parte, Shizuka también le gustó la idea del baño privado, entonces le dijo a Tonome que si él quería, ella podría reorganizarle toda la agenda. De esta manera, los tortolitos fueron a la posada, y la suite de lujo en realidad tenía una vista increíble. El único pequeño inconveniente era que el baño se veía desde la habitación, y Tonome no sabía cómo explicarle eso a Shizuka, por lo que queriendo esquivar este tema, pensó que solo se resolvería con cerrar la cortina. De repente, la naranjita, toda emocionada, quiso meterse de primeras al baño, así que Tonome salió huyendo con la excusa de hablar del caso con la gerente. En fin, poco después, Akira se dio cuenta que, en efecto, la posada estaba vacía, y lo peor era que las reseñas no ayudaban. Todas eran muy malas y daban mucho miedo, porque, por ejemplo, una de ellas decía que había sangre en el suelo, pero que de repente esta desapareció. Lo peor era que la señora Cangrejo no tenía ni idea de qué podría estar pasando, porque una vez un cliente la llamó a recepción en plena noche para avisar sobre la sangre, pero cuando ella llegó no había absolutamente nada. También habían quejas sobre los ruidos de algo arrastrándose de noche, y obviamente la dueña tampoco sabía de esto, porque para ellos era normal oír cómo se arrastraban las maletas, pero de día, en la noche ellos no hacían nada de esto. Por último, y la queja más importante y terrorífica, era que los comentarios mencionaban que había un fantasma sin piernas, pero la señora Cangrejo, en todos los años que lleva allí, jamás ha visto nada parecido. La pobre dueña, en este punto, ya está completamente desesperada, porque ellos ni siquiera tenían idea de esto, hasta que empezaron a dejar las reseñas. De inmediato, Tonome comenzó a investigar, y lo primero que hizo fue buscar rastros de sangre, pero no había nada. Como a Akira le faltaban información y pistas, decidió volver a la habitación, y allí se encontró a una feliz naranjita, porque los empleados le habían ayudado a ponerse el yukata. Tonome en este punto tenía sentimientos encontrados, porque hace un momento se estaba arrepintiendo de haberse dejado sobornar, pero ahora está viendo a su preciosa novia en yukata. Shizuka, toda feliz, animó a Tonome a que entrara también al baño, pero él dijo que mejor no porque tenía que trabajar. Entonces, Shizuka, algo triste, se disculpó por haberse emocionado tanto. La cosa es que al final Tonome sí terminó tomando un baño, porque él no iba a dejar que el trabajo afectara su vida personal. En eso, de repente la naranjita abrió la cortina que daba la vista al baño, y pensando que Tonome la había cerrado para amoldarse a ella, cuando Akira terminó de bañarse, la prota un tanto enojada le preguntó que por qué había cerrado las cortinas, pues él ya le había dicho que la vista desde allí era increíble. Shizuka en realidad quería que Tonome no se preocupara por ella y disfrutara, pero Akira, sabiendo que ese problema se lo había buscado él mismo, decidió explicarle lo que había pasado y se disculpó con ella por no habérselo dicho antes, pero la naranjita le dijo que no pasaba nada, pues de todas maneras ella no podía ver. Tonome le pidió a la prota que estuviera tranquila, porque de todas maneras él también era invisible, pero es que ella se disculpó con él porque se acordó que a Akira le desagradaba cuando miraban dentro de su ropa interior. Akira de la nada reconoció que la vergüenza que él sentía era irracional. Sin embargo, esta actitud de Tonome hizo que la naranjita se pusiera muy penosa. En eso, de repente, ellos escucharon unos sonidos paranormales, lo cual era extraño, porque aún era temprano. Entonces, Tonome iba a ir a investigar, pero Shizuka le pidió que no la dejara sola, porque si no, se moriría de miedo. Rápidamente, Tonome la abrazó y juró protegerla. Entonces, a petición de la naranjita, decidieron ir juntos a investigar. De esta manera, cuando ellos salieron de su habitación, se dieron cuenta que había un líquido en el suelo. Sin embargo, lo más extraño es que este no era sangre, sino que era negro, y aparte de todo, también era bastante viscoso. En eso, Tonome se percató de que también había una persona sin piernas flotando en el pasillo. Esta descripción tan gráfica asustó a Shizuka, por lo que Akira se disculpó con ella. Sin embargo, ella le dijo que no tenía por qué hacerlo, pues ella ya no era una niña. De repente, los tortolitos escucharon un sonido extraño, pero fue en ese momento que Tonome entendió todo. De esta manera, él se reunió con la señora Cangrejo y le reveló que la verdad tras esos fenómenos y el supuesto fantasma habían sido sus empleados.
La cosa era que ellos no estaban intentando jugarle una broma de mal gusto a su patrona ni nada por el estilo, sino que ellos simplemente estaban realizando su trabajo con normalidad, pero como estaban tan acostumbrados, no lo ven como algún fenómeno paranormal. La señora Cangrejo no entendía muy bien a lo que Tonome se refería, entonces él le explicó que uno de sus empleados, el pescado azulito, estaba por irse, pero tuvo que devolverse porque había olvidado el cordón del kimono. Entonces, cuando él lo recuperó y ya iba de salida, se encontró de frente con Tonome y Shizuka. Es decir, que los sonidos extraños que los huéspedes habían estado oyendo eran los sonidos del pececito azul moviéndose. Ahora, por otra parte, en cuanto a la sangre derramada por el suelo, en realidad era tinta de calamar, pues como el chico era propenso a resfriarse, él no hacía sino estornudar. La dueña de la posada le había dicho innumerables veces al chico que llevara pañuelos, y él en efecto sí los lleva, pero como sus estornudos son repentinos, hay veces que sus pañuelos ya estaban completamente empapados. Por último, el misterio del torso flotante en realidad había sido el tritón, que sin querer había asustado a los huéspedes. Todos estos eventos habían sido solo porque ellos hacían su trabajo, y mientras tanto, sin querer queriendo, asustaban a la clientela. Además, como la posada está muy cerca del mar, habían muchas razas acuáticas trabajando allí, y para ellos era el pan de cada día, pero para los turistas, que nunca antes habían visto algo semejante, era algo espeluznante, y por eso pensaron que la posada estaba embrujada. Como el misterio ya estaba resuelto, al día siguiente Tonome vería qué hacer con el asunto de las malas reseñas. De esta manera, la parejita Tortolitos volvió a su cuarto, y Shizuka, recalcando que el baño era lo mejor de lo mejor, solo esperaba que desde ahora a la posada le fuera bien. Por su parte, Tonome solo pensaba que ahora que ya habían resuelto el misterio, podían dormir tranquilos. Sin embargo, esto decepcionó un poquito a la naranjita, por lo que, quitándose su yukata, le dijo a Akira que hoy él estuvo increíble, y le confesó que ella quería que él la besara. Tonome solo evadió el asunto, diciendo que mañana tenían que madrugar, y así ambos se fueron a dormir. Pero Shizuka no podía sacarse de la cabeza que a veces sentía que Tonome se echaba para atrás, e incluso ella se lo dijo, pero viendo que el día había sido muy emocionante, decidió dejar el asunto así. La cosa es que la naranjita, en su mente, comenzó a pensar que tal vez Tonome no era el tipo de gente a la que le gustaban esas cosas del contacto físico. Lo malo es que de repente ella creyó que tal vez no le resultaba atractiva a Akira, y aunque ella no sabe cómo se siente al respecto la gente que puede ver, imaginaba que eso también afectaba. Así la naranjita llegó a la conclusión de que entonces era fea y por eso Tonome la evitaba, así que se disculpó con él por ser fea. Kira de inmediato se levantó y le preguntó a Shizuka que de qué hablaba. Entonces ella toda triste le explicó que como él nunca quiere hacer nada con ella, entonces debe ser porque no es atractiva, y entiende que para él no debe ser fácil decirlo. La pobre Shizuka ya estaba llorando. Sin embargo, Tonome al ver esto decidió sincerarse con ella, pero para eso le advirtió que primero tenía que hablarle de su última ex, y eso le podía resultar desagradable. Shizuka quiso escucharlo, entonces él comenzó a contarle que cuando estuvo trabajando en una gran empresa de detectives, mantuvo una relación con una chica de otra especie, una chica perro. Ella se había esforzado por entenderlo como la persona invisible que es, y él hizo lo mismo por ella. Entonces hubo una época en la cual Tonome sintió que compartían una conexión profunda, e inevitablemente iban a llegar a tercera base. Pero fue en ese momento en la cual su exnovia se vio superada por la situación, porque cuando iban a hacerlo, ella no veía a nadie. Así que la chica se armó de valor y le dijo a Akira que a ella le daba miedo. La pobre no podía evitar asustarse al sentir el roce de alguien a quien no veía, y aunque no quisiera, el hecho de que Tonome fuera como es, despertaba un miedo instintivo en ella. Esa chica, la persona que siempre parecía tan feliz, ahora sentía miedo. Sin embargo, Tonome es consciente de que ella no quiso hacerle daño, y hasta llegó a sentirse mal por ella. De repente, Yako se acercó a Akira y terminó tumbándolo contra la cama. Así, mientras ella estaba encima del chico invisible, comenzó a palparlo buscando su boca, pero el primer lugar donde le dio un besito fue en su mejilla derecha. De esta manera, ella siguió buscando, y le dio un besito en la parte superior de sus labios. Así, la picarona de Shizuka una vez más le dio un besito, pero esta vez resultó ser el párpado de Tonome. Estaba un poco húmedo, lo que le hizo lamerse los labios. La naranjita de repente se acurrucó encima de Tonome. Entonces, como ella quería dormir junto a su novio, ellos se taparon con las cobijas, y mientras estaban abrazaditos, Shizuka le confesó a Akira que le gustaba su olor. Esto le hizo darse cuenta al chico invisible que en realidad Yako nunca le había dicho que él le gustaba ni nada por el estilo. Entonces la naranjita comenzó a decirle a Akira que a ella le gustaba mucho. De esta manera, Tonome, súper hiper mega feliz, abrazó a la naranjita y también confesó que él estaba perdidamente enamorado de ella. Días después, cuando los tortolitos regresaron al trabajo, ellos les dieron a sus compañeros unos planes de balneario que la dueña de la posada les había regalado. Luna, la gatita, estaba súper contenta. Sin embargo, Kikira no estaba para nada feliz, porque Tonome tuvo que hacer el reajuste de la agenda. Sin embargo, él se contentó con un flan de té verde. En fin, en la noche Madaraito se reunió con Shizuka y Luna, pero llegó un poco tarde porque resulta que en el caso en el que él está trabajando, estaba siendo difícil recabar pruebas.
Él le contó a las chicas que debido a eso le pidió a Daichi que encontrara pruebas en la basura. Pero lo que pasaba era que había un montonón de basura y Kikira se quejó por esto. Entonces Madaraito le dijo a su novio que si le venía mal, él podía contactar a otra agencia. Pero Daichi nunca había dicho que no lo iba a hacer. Así, él se puso manos a la obra y poco después ya había encontrado la prueba que necesitaba. Debido a esto, Madaraito sintió como si se volviese a enamorar de Daichi. Y como comenzó a presumir de su novio frente a las chicas, Luna comentó que nadie habría imaginado que el cascarrabias de Daichi tendría un novio tan bueno. Madaraito le preguntó a la gatita que si ella no tenía a nadie así en su vida. Entonces ella, algo rojita, en lo primero que pensó fue en Ako. El silencio de Yarashi le hizo pensar a Madaraito que a ella le gustaba alguien. Sin embargo, la gatita le explicó que no era tan así, sino que ella pensaba que se parecían mucho y además se sentía muy a gusto al lado de esa persona, pues desde que ella conoció a Lagartito, ella se divertía mucho eligiendo ropa. La prota, por su parte, en realidad notó que Yarashi sí estaba diferente desde que conoció a Ako, porque ahora la gatita está más relajada y a gusto consigo misma. En fin, ahora como Luna tenía menos preocupaciones, está disfrutando más de la vida. Pero cambiando de tema, ella le preguntó a Chizuka que cómo le iba últimamente con Tonome. La prota súper feliz les contó que ellos estaban planeando irse a vivir juntos, así que debido a eso ya faltaba muy poco para que Akira se quedara a dormir en su casa por primera vez. La naranjita estaba tan feliz que se veía súper adorable, por lo que Luna asumió que ellos dos se llevaban tan bien que de seguro ni siquiera discutían. Chizuka, al escuchar esto, dijo que en realidad ella sí se había quejado en una ocasión con Tonome por su actitud de supernovio. Sin embargo, Yarashi sabía que Akira seguía siendo todo un caballero de pies a cabeza, que dudaba que algo así pudiese acabar en discusión. En fin, días después, Akira llegó a la casa de Yako y ella, por su olfato, supo que él traía unas rosas. Entonces el chico invisible le confesó que a él le ilusionaba tanto quedarse ese día que no pudo evitar comprarle flores. La naranjita estaba súper agradecida por el detalle, pero también estaba muy emocionada, porque como ese día iban a pasar juntos la noche en su apartamento, ella haría que Tonome se sintiera como en casa. La cosa es que Akira estaba tan emocionado que llegó bastante temprano, y por lo tanto todavía no era hora de cenar. Entonces prefirieron por ahora mejor tomar el té. El chico invisible iba a salir a comprar algo para acompañarlo, pero resulta que la prota ya había hecho un ponquecito de chocolate. Akira, al saber esto, se emocionó mucho porque era la primera vez que su pareja le preparaba algo dulce. Como sea, Chizuka también había preparado algo de crema para con el bizcochito, entonces fue a buscarla. Sin embargo, en eso se le cayó la crema encima de la cabeza. Rápidamente, Akira tomó un trapito húmedo para limpiar a su novia. Sin embargo, Chizuka juraba que ella se podía quitar toda la crema con la lengua. Tonome, un poco divertido con esta situación, le explicó que ya se había ensuciado hasta el pelo y rápidamente, tomándola la cabeza, comenzó a limpiarla. La naranjita, estando en las nubes, solo podía pensar que era muy agradable el goce de las manos de Akira y su pecho estaba por estallar en cualquier momento. Entonces, ella rojita no tuvo más opción que tomar a Tonome de su ropa. En fin, luego que los tortolitos prepararon juntos un poco más de crema, Tonome probó el bizcocho que la prota le había hecho. Pero Chizuka no podía evitar pensar que esa felicidad cotidiana que se encontraba en los pequeños detalles, a partir de mañana la podrían disfrutar a diario. La cosa es que poco después, más entrada la noche, los chicos estaban bastante cansados y agitados porque estaban peleando por saber quién iba a dormir en el suelo. Resulta que la naranjita quería dormir en el piso porque si ella dormía en la cama, cuando se levantara podría pisarlo y no sería nada suave su pisotón. Pero Tonome era un caballero y no lo iba a permitir, por lo que le aseguró a Chizuka que le daba igual que ella lo pisara. Es más, ella debía hacerlo. El chico estaba dispuesto a convertirse en su taburete personal. Como la lucha de los tortolitos no iba a ningún lado, la naranjita propuso que los dos durmieran en el suelo, pero ya que a esas iban, Akira pensó que era mejor que ambos durmieran en la cama. Así los tortolitos se acostan juntos, y como la cama era un poco pequeña, estaban apretados. Pero lo más importante para Chizuka era que ella estaba compartiendo la cama con Tonome. Akira, por su lado, pensando en que la naranjita se podía caer, le dijo que si quería, ellos podían cambiar de lugar, pero ella le aseguró que así estaba bien. Entonces, en ese caso, Tonome acercó más a Yako y le dijo que no debía tener vergüenza, pues ellos ya habían dormido juntos en la posada. A pesar de esto, Chizuka seguía nerviosa, porque tener a Tonome en su cama y además tan pegado a ella era otra cosa, y sentía como si estuviera haciendo algo malo. Esto se le hizo muy adorable a Tonome. Sin embargo, ella, siendo puchero, le dijo que si seguía así se iba a enojar. Al día siguiente, cuando la naranjita se despertó, Akira le dijo a la prota que él ya estaba pensando que iba siendo hora de que fueran a visitar a sus padres. Rápidamente, la naranjita, haciendo todo un escándalo, le preguntó que si acaso él iba a pedir a sus padres su mano en matrimonio o qué. Tonome le explicó que él solo pensó que estaría bien decirles que iban a vivir juntos. De inmediato, la prota se puso toda rojita, pues se había dejado llevar, había exagerado y hasta se había hecho ilusiones. No obstante, esta actitud de la prota le encantaba al chico invisible. En fin, más tarde la naranjita llamó a su madre y le contó que ellos planeaban ir a verlos antes de irse a vivir juntos. Esta idea le pareció maravillosa a Yukari, porque de paso Chizuka también podría ver a su padre y a su hermano menor, Fu.
La cosa es que cuando ella le dijo al pelimorado que su hermana la prota iba a ir de visita porque llevaría un novio a la casa, el hermano pequeño se puso tan celoso que alistó su bate para hacer sufrir al novio de Chizuka. Llegado el día de la reunión, Fu quedó impactado, pues no se esperaba que el novio de su hermana fuera un hombre invisible. Pero lo más evidente era que al moradito no le agradaba nada a Tonome, porque si las miradas mataran, Akira ya estaría con San Pedro. El chico invisible, para no hacer las cosas tan incómodas entre ellos dos, le preguntó al moradito que si su nombre Fu era algún sobrenombre cariñoso. Él, con cara de matarlo, solo le contestó que su nombre venía de Futa y que estaba en preparatoria. Akira le preguntó al moradito que para qué era el bate, entonces él le contestó que de momento no necesitaba saberlo. Cuando ellos llegaron a la casa, Tonome se percató de que en la entrada había un bonito mosaico en el suelo que Fu y Chizuka habían hecho cuando eran pequeños para que la naranjita supiera que la entrada estaba justo delante. En fin, Chizuka, para empezar, iba a llevar a Tonome a su habitación, pero el moradito también se autoinvitó. Entonces, aunque él no le gustaba, tuvo que ver cómo los tortolitos interactuaban entre ellos. Cuando los tres ya estuvieron en el cuarto de Chizuka, a la naranjita se le hacía lo más raro que Akira estuviese en su casa, pero por su parte, como el moradito no dejaba de mirar a Tonome, él tuvo que preguntarle si había algo que quisiera saber sobre él. Futa no entendía por qué Akira le preguntaba esto, entonces le explicó que era porque él no lo dejaba de observar. Enseguida el moradito se puso a la defensiva, diciéndole que eso era porque ellos no podían cruzar miradas, y que como Tonome era invisible prácticamente estaba haciendo trampa, pues él podía mirar a donde él quisiera, cuanto quisiera, sin que alguien se diera cuenta. De repente los chicos escucharon que el papá de Chizuka había llegado, y como los tortolitos no sabían cuál era el mejor momento para ir a saludarlo, el moradito salió con la excusa de ir al baño, y le preguntó a su madre si a qué hora era buen momento para que los dos tortolitos bajaran. Yukari le dijo que ella había pedido comida a domicilio, por lo que cuando ésta llegara, ellos podrían bajar. De esta manera, luego de que llegara la comida, Tonome se presentó con el papá de Chizuka. Sin embargo, no podía evitar pensar que le era igualito a Fu. Como sea, luego de que el padre le sirviera una bebida a Tonome, se levantó de la mesa, por lo que Kira, nervioso, pensaba que tal vez él había hecho algo mal. No obstante, de repente, el padre volvió y le ofreció un poco de whisky. Resulta que él toda su vida había estado esperando a que la naranjita trajera un novio para poder compartir un trago con él. De esta manera, suegro y yerno comenzaron a beber juntos, pero resulta que el papá de Chizuka había preparado una selección de fotos y videos de cuando su niña era pequeñita para que Tonome las viera. Obviamente, Akira estaría encantado de verlo. Entonces, cuando el padre fue por sus archivos, el moradito, la naranjita y Yukari salieron a volar, deseándole buena suerte a Tonome porque la necesitaría para aguantar las 5 horas de video familiar. De esta manera, cuando Kaoru volvió, comenzó a mostrarle a Akira desde el día en que su niñita nació. Ya al día siguiente, Akira se disculpó con todos porque a pesar de que ellos habían planeado ir un día, se terminaron quedando también toda la noche. Pero Yukari le aseguró que no había problema, pues ellos saben muy bien que su marido una vez presiona play, no hay nadie quien lo pare. Como sea, la madre de la prota siguió hablando de cosas cotidianas con Chizuka, pero en eso de repente Tonome se levantó de la mesa y les contó a todos que él y la naranjita ya llevaban saliendo un tiempo, que ahora estaban pensando en irse a vivir juntos dentro de poco. Fue hasta ese momento que Chizuka recordó que ellos en realidad habían ido a eso, pero lo importante es que Yukari y el papá de la prota dieron su aprobación. La poca reacción de Kaoru le indicó a Chizuka que su padre ya sabía, y es que en realidad él sí ya se había enterado porque su esposa ya le había dicho. El único que no sabía nada de esto había sido Fu, por lo que el moradito quedó algo enojado porque nadie le había dicho nada. Más tarde, cuando los tortolitos volvieron, Tonome ya pudo descansar de todos los nervios que había pasado, pero lo bueno es que los papás de la naranjita se lo habían tomado todo muy bien. Por su parte, Chizuka estaba bastante feliz porque ella nunca había notado a Tonome tan nervioso como ahora. No obstante, de repente Akira mencionó que ahora le tocaba a ella presentarse ante sus padres. Esto hizo que la prota escupiera su té, pero estaba de acuerdo en que ella también debería ir a conocer a la familia de Tonome. El chico, todo considerado, le dijo a Yako que si ella prefería, podrían hacerlo más adelante. Pero en realidad la naranjita tenía muchas ganas de conocer a los padres de Tonome. Entonces, él le contó que había crecido en una ciudad con gran diversidad de especies. Sin embargo, sus padres regresaron a su pueblo natal. Y como este está algo lejos, tendría que pasar la noche allá. A la naranjita esto le parecía perfecto. No tenía ningún problema, pero Tonome le advirtió que ese era un sitio un tanto peculiar, porque en realidad era una aldea donde solo vivían personas invisibles. Llegado el día, nos enteramos que las demás personas invisibles en realidad se sentían más cómodos cuando eran totalmente invisibles. Sin embargo, a Tonome, en lo personal, no le agradaba esto. A pesar de que Akira estaba bastante pensativo y un poco apenado porque su pueblo estaba lejos, Chizuka estaba emocionada porque ya quería visitar el pueblo de la gente invisible. Cuando ellos llegaron, parecía que no hubiera nadie, y hasta Tonome mencionó que el pueblo era bastante tranquilo. Sin embargo, cuando ellos estuvieron en la calle comercial, a la naranjita se le hizo que la calle estaba muy animada, porque ella podía sentir a mucha gente.
Akira ya esperaba que esto sucediera, entonces le explicó a Shizuka que el pueblo estaba exento de algunas leyes, así que ellos podían moverse libremente siendo totalmente invisibles, y muchas de las personas que viven allí andan así todo el tiempo. Akira considera que ese pueblo es peculiar, porque como la gente es invisible, puede desorientar a los visitantes, pero a la prota todo eso le resulta normal. En fin, la casa de Akira quedaba un poco más adelante, y la naranjita al recordar a lo que iban, se puso súper nerviosa. Tonome la entendía, pero sabía que ella podía con eso. La cosa es que algo extraño sucedió, porque cuando los tortolitos pasaron, un hombre como con máscara reconoció a Akira. Más tarde, cuando ellos llegaron a la casa, la prota conoció a la mamá y al papá de Tonome, pero ella estaba súper nerviosa, porque había mucho silencio. Y aunque ella reconocía que Akira siempre había sido algo callado, sus padres lo eran aún más, y ella siente eso como una presión silenciosa. Rápidamente la naranjita del nerviosismo se presentó con ellos y comentó que Tonome la ayudaba mucho, pero rápidamente lo corrigió y mencionó que era un gusto conocerlos. Los padres del chico invisible le agradecieron por acompañarlo, pero su voz sonaba muy monótona e impersonal, por lo que Shizuka solo podía preguntarse internamente que si acaso no les habrá caído bien. La prota ya no sabía qué hacer, pero de repente Tonome, directo al punto, le dijo a sus padres que ellos estaban saliendo y estaban pensando en irse a vivir juntos. A los padres les pareció bien. Sin embargo, lo curioso y lo extraño era que ellos estaban usando unas máscaras bien raras. Pero es que como Akira les había dicho que él iba a llevar a alguien de otra especie, ellos creyeron que la chica estaría más cómoda si pudiera ver sus rostros. Akira, un poco apenado, les recordó que Shizuka no veía, por lo que no tenía ningún sentido que ellos se pusieran algo. Él les avisó, pero como que sus padres ni le hicieron caso. En fin, ya que la prota era cieguita, los padres decidieron hacerse completamente invisibles, pues así estarían más cómodos. Enseguida Tonome quiso presentarle a Shizuka a su abuelita. Entonces, en el camino hasta la habitación de ella, Akira le confesó a la naranjita que en lo personal a él no le agradaba volverse totalmente invisible. Y ella lo entendía perfectamente, pues él ya le había dicho que le gustaba lucir sus trajes. Rápidamente, Tonome le prometió a su amorcito que más tarde le contaría todos los detalles de lo que él llevaba puesto. En eso, los tortolitos llegaron a la habitación de la abuela, y ella también tenía puesta una máscara. Pero dejando esto de lado, la señora súper emocionada le contó a la naranjita que ellos en el periodo Sengoku eran un clan ninja que servían fielmente a su señor. Su mera invisibilidad parecía un ninjutsu para cualquier forastero, pero el problema era que sus armas no eran invisibles, así que tenían que recurrir a otros métodos. La prota estaba súper entretenida con esta historia. Sin embargo, de repente Tonome tuvo que salir, porque Kiriguro, el hombre de la máscara, había ido a verlo. El chico invisible quedó muy sorprendido con la visita de su amigo que no veía desde la escuela. Y por su parte a Kiriguro también, pues antes Tonome era un mocoso y ahora él va de traje. Más tarde Shizuka conoció al amigo de Akira, y es que resulta que Masashi Kiriguro había sido el primer modelo invisible que existió en el mundo, pero ahora él ya había dejado el modelaje y tenía un restaurante italiano. A decir verdad, a Tonome le sorprendió que su amigo lo reconociera, incluso después de 10 años, pero es que, por el pueblo, muy pocos eligen ser visibles, así que Masashi supuso que era Akira. Por su parte, Tonome también reconoció a su viejo amigo, porque cuando este era pequeño, él se pintaba la cara con marcadores. A decir verdad, Masashi no ha cambiado mucho, pero Tonome recuerda con cariño que su amigo en ese entonces lo ayudó muchísimo. A la naranjita le sorprendió saber que Akira había estado llorando, entonces él le contó que él lloraba mucho porque no sabía quién era quién, pues él había crecido rodeado de otras especies, así que cuando lo llevaron al pueblo de chiquito, a él le asustaba estar rodeado de gente invisible todo el tiempo. Fue en ese entonces que Akira conoció a Kiriguro, que en ese momento se había pintado la cara. La primera impresión de Tonome sobre Masashi era que él era extraño y tal vez estaba celebrando Halloween solo, pero él también recuerda que su amigo lo hizo sentir mejor. Pensando en eso, Masashi reconoció que en ese entonces él se pintaba muchas cosas diferentes en la cara, tanto que ni siquiera sabe cómo llegó a ser modelo. Resulta que en aquella época, los únicos trabajos para las personas invisibles era el empleo de agente secreto o quedarse a trabajar en casa, pero Masashi quería conocer la gran ciudad, así que él hizo sus maletas y se fue. Lo que él no se esperaba era que lo fueran a rechazar tan duramente, porque a él le dijeron que si solo ofrecía su invisibilidad, entonces cualquier hombre invisible le servía. En realidad, no había ningún motivo para que la compañía de modelaje lo contratara. Obviamente, luego de tantas audiciones fallidas, Masashi tenía que trabajar para comer, entonces consiguió un empleo de cocinero, pero allí tampoco le fue muy bien, porque aunque él dejaba su ropa visible, los lugares donde él no se veía se prestaban para quemonazos accidentales de parte de sus compañeros. Masashi, un día al ver lo difícil que se le estaba haciendo todo, comprendió que esa era la razón por la que todos en el pueblo se oponían a que él saliera.
Kiriguru, deprimido y cansado, comenzó a sentirse culpable y a escuchar voces que lo recriminaban, tanto por ser invisible como por haber sido del pueblo. Entonces, en un instante de desesperación, se bebió toda una botella de tequila. Él se emborrachó, pero al día siguiente, cuando despertó, se dio cuenta que él se había pintado con marcador la cara. Y lo peor era que tenía una audición. El chico, por más que quiso, no se pudo lavar la cara. Y sin más opción, se presentó así. Irónicamente, esto se les hizo muy interesante. Y de esta manera, él pasó su primera audición. Desde ese momento, en cada sesión de modelaje, él se tatuaba un esqueleto y se pintaba algo para que combinara con la ropa que se ponía. La gente adoraba cómo él resaltaba la ropa, y por eso lo llamaban para hacer de todo. Volviendo al presente, Shizuka no lograba imaginárselo. Sin embargo, ahora que Masashi mira para atrás, entiende que la pintura corporal y los tatuajes eran su forma de expresarse, al igual que Tonome lo hace como su ropa. Eso es lo que los une, y la naranjita se dio cuenta de esto. De repente, la naranjita tuvo curiosidad por saber cómo la gente del pueblo no se tropezaba con los demás o cómo se identificaban unos con otros si no se podían ver. Masashi le explicó que ellos tenían un órgano que les permite sentir a otros como ellos mismos. Ellos sienten su ubicación y pueden saber quién es quién. Sin embargo, lo malo es que la gente de ciudad como Tonome no tienen muy bien desarrollado ese órgano. Shizuka por su parte comentó que ella había aprendido a identificar a los demás por sus sonidos y por su olor cuando ella estaba en primaria. Y como la gente normalmente no sabe hacer eso, siempre los tomaba por sorpresa. Pero en realidad ella no aprendió porque se esforzara, sino que simplemente se adaptó. Lo bueno era que, gracias a ello, Shizuka pudo conocer a Tonome. En fin, más tarde cuando los tortolitos iban de vuelta a casa, Akira reflexionaba en que a las personas invisibles se les juzgaba solo por serlo. Se les valoraba porque no se veían y sospechaban de ellos por lo mismo. Se les tenían miedo y se les excluían. Sin embargo, a Shizuka no le importó nada de eso. De repente, cuando la luna se despejó, Tonome le confesó a su amorcito que se alegraba de haberla conocido, y aunque ella se puso rojita y le pidió que no exagerara, era lo que él en realidad sentía. Akira tenía que ser directo, porque era invisible y no podía expresar lo que sentía si no lo decía. Esta confesión de Tonome hizo que a la prota se le acelerara el corazón, pero es que no era justo para el chico que solo él se emocionara con todo lo que su noviecita dice y hace. Días después, Shizuka se encontró con el moradito a la entrada del metro, porque resulta que esta vez Tonome no la acompañó al salir del trabajo porque él aún estaba trabajando. Como sea, al hermano menor de repente le dio hambre, así que le pidió a su hermana que lo llevara a comer a algún lugar. Pero la prota no tenía ni un centavo porque todavía no le habían pagado. Lo bueno es que esto no sería problema, porque el papá de Fu le había dado 10.000 yenes para comer. De esta manera, los hermanos se pusieron en marcha. Pero de la nada, el moradito notó que había alguien invisible con traje, por lo que podía ser Tonome, así que fue a verificar si era él. Resulta que el sospechoso en cuestión le estaba pidiendo matrimonio a una chica gato, y coincidencialmente también se apellidaba Tonome. Así, luego de la rápida investigación de Fu, él tomó su bate para matar al infiel de Tonome. La naranjita estaba segura de que su novio nunca haría algo así. Además, su hermano no ha investigado lo suficiente como para comprobar que le ha estado siendo infiel. Pero es que Fu vio cómo él le dio el anillo a la gata, y eso lo hacía culpable automáticamente. De esta manera, ellos llegaron a un edificio, y cuando Tonome estuvo desprevenido, Fu fue a darle un batazo, mientras Shizuka se había quedado por fuera. La cosa es que de repente, el hombre invisible desapareció, y resultó estar al lado de Shizuka, explicándole que él estaba trabajando. El moradito no podía creer esta versión. Sin embargo, en eso apareció un hombre gato, el cual era hermano de la clienta de Tonome, que había estado buscándolo por mucho tiempo. De esta manera, la familia quedó reunida. Tonome no había engañado a Shizuka y Fu seguía con hambre. Más tarde, Tonome le explicó a Shizuka y a Fu que lo que había pasado era que él estaba ayudando a la chica gato a encontrar a su hermano, pues a ellos los habían separado de pequeños. Y respecto al anillo, este era un recuerdo de sus padres que fallecieron cuando eran pequeños. El hermano se quedó con el anillo de la madre y la hermana con el pisacorbatas de su padre. Ellos los guardaron como prueba de su hermandad. Con esto aclarado, Tonome les preguntó a los chicos que por qué lo estaban siguiendo. Y mientras a Fu le sorprendía que él se hubiese dado cuenta, la naranjita se disculpaba con sus chiquistriquis por molestar en el trabajo. Akira le explicó que no había sido molestia, sino que él había dado por sentado que el moradito lo estaba siguiendo para comprobar si era alguien digno de estar con la prota. Akira, cuando se dio cuenta de que ellos andaban tras de él, decidió aprovechar para demostrarles que nadie le ganaba en el trabajo, y por eso se había puesto un poquito nervioso. El moradito no le explicó a Tonome del todo porque lo había estado siguiendo, pero sí le advirtió que más le valía no hacer sufrir a su querida hermana, si no quería que lo moliera a golpes con su bate, aunque lo chistoso era que ese bate era de plástico. Fue hasta ese momento que la naranjita se enteró que su hermano llevaba un bate. Pero en fin, ya más de noche, Shizuka le propuso al moradito que se quedara a dormir en su casa, pero él aseguró que se quedaría mejor en un café de gatos y mañana volvería a casa.
Tonome les propuso a ambos que se podían quedar a dormir en su casa, pues había espacio para los tres. Fu, al ver la amabilidad de Akira, le dijo que no, pero que lo dejaban para la próxima. Tonome se puso muy feliz al escuchar esto, y por su parte el moradito pensaba que si él se casaba con su hermana, terminarían siendo familia, y aunque le preocuparía un poco ser familia con alguien a quien no sabe qué cara pone, aún así, él nota que a su hermana le da igual, pues ella está como siempre. Entonces decidió dejar las cosas así, y antes de irse le pidió a Tonome que cuidara de su hermana. Días después, Tonome tuvo que madrugar para ir a trabajar, pero aún así, antes de irse, le dejó preparadas algunas tostadas a la prota. Obviamente, estas estaban súper riquísimas, sin embargo, ella también quería hacer algo por sus chiquistriquis, así que preparó la comida, y cuando Tonome llegó, lo recibió con el curry ya calientito. Akira, al ver esto, se quedó sin palabras de la felicidad, porque jamás pensó que al llegar a casa pudiese disfrutar de la comida de la prota. El chico invisible estaba súper emocionado y le encantaba que su noviecita se sintiera como en casa, pues era como si ellos estuvieran casados. La rosadita, al escuchar esto, casi se muere de la vergüenza, pero rápidamente cambiaron de tema y ella le contó a Akira que los de la inmobiliaria le habían avisado que pronto tendría que renovar el contrato, por lo que tendrían que decidirse, pero esto estaría complicado, porque luego de buscar tanto, ellos aún no se deciden a dónde mudarse. Tonome le propuso a Chizuka que entonces podrían posponerlo, pero ella no quería. La naranjita aún tenía esperanza de encontrar algo, sin embargo admitió que como últimamente se había quedado en casa de Tonome, se había acostumbrado mucho a ese sitio. De repente, Akira le propuso a Chizuka que entonces ella podría mudarse a su apartamento y listo, pues así ella se evitaría el incordio de acostumbrarse a otro lugar y podrían traer sus cosas poco a poco. La naranjita, toda rojita, admitió que le gustaba mucho esta idea. Entonces, acordaron que harían eso. Y al día siguiente, ella súper emocionada se lo contó a Yarashi. La gatita estaba súper feliz por su amiga y le dijo que si necesitaba una mano, ella podría ayudar, pues podía llevar cosas súper pesadas sin sudar ni una gota. Mientras las chicas estaban en su mundo y emocionadas, Daichi le dijo a Akira que como las otras dos estaban hablando como si estuvieran en la prehistoria, él podía prestarles el auto. Por otro lado, en la tienda de Karma habían llegado unos clientes habituales, pero como ellos hace ya bastante tiempo que no veían a Light, le preguntaron al elfo oscuro por ella. Esto hizo que todo el ambiente se volviera tenebroso y el chico afirmara que su esposa no lo había abandonado. De repente, la elfita llegó emanando una luz cegadora y cuando Karma la vio, todo volvió a la normalidad. Más tarde vemos que el elfo oscuro no deja hacer nada a su esposita, pero no solo eso, sino que también se mantiene alejado de ella, porque así su maldición no le haría ningún daño al bebé. Light no podía creer que su esposo no se acercara a ella por ese miedo. Entonces, enojada, le explicó que los elfos del bosque la habían llenado de bendiciones y le aseguró que él se equivocaba si creía que un elfo oscuro insignificante le haría algún daño. La verdecita no quería que su esposo subestimara el poder de los elfos blancos, pero en eso comenzó a sentir dolor. Karma no supo qué hacer y entró en pánico. Entonces, Light le pidió que llamara a su padre y avisara al hospital. De esta manera, cuando la futura madre ya se iba a ir, Light le confesó al elfo oscuro que, a decir verdad, ella iba a tener gemelos, pero que no se lo había dicho porque quería que fuera una sorpresa. Al día siguiente, Karma les contó a Chizuka y a Tonome todo lo que había pasado, pero el chico no se veía para nada feliz y para comprar las cosas, en eso se cayó un plato. Resulta que, desde que Light se fue al hospital, al pobre Karma le agobia tanto que el parto salga bien, que su maldición se descontroló. El chico sabe que todo va a salir bien, porque los elfos blancos dan a luz, bañados con un manto de bendiciones, pero aún así piensa que si su maldición les llegara a causar algún daño a ella o a los bebés, no se lo perdonaría. A Akira no quería ser mal pensado, pero él se dio cuenta que el elfito los había hecho ir para traspasarle sus maldiciones. Así que él tomó a su noviecita y se iba a ir, pero Karma no lo dejó, pues la preocupación lo está matando. Y lo peor era que él no podía desahogarse como la última vez, porque tenía tanto miedo que era incapaz de hacerlo. Tonome le dijo al elfo oscuro que ni se le ocurriera meter a su Chizuka en eso, pero como la naranjita vio a Karma tan desesperado, le dijo a Tonome que podían quedarse un poquito más, solo teniendo en consideración que Light iba a ser madre primeriza y encima de gemelos. Akira aceptó quedarse, pero con la condición de que la naranjita estuviera pegada a él para que no se hiciera daño si algo se caía. Sin embargo, de repente, al pobre chico invisible le cayó un platón gigante en la cabeza, y lo peor es que no se sabe de dónde salió. Más tarde, Akira había logrado que Chizuka se fuera a su casa, pero no había logrado despegarse del elfo. Como sea, de repente Karma fue a comprar algo al súper, y mientras Tonome lo esperaba afuera, otra vez, de la nada, le cayó un platón en la cabeza. Resulta que el elfo oscuro había logrado pegarle su maldición a Akira, así que él le pidió a Karma que se la quitara, pero para el elfito eso era imposible, pues solo se le quitaría cuando él dejara de estar agobiado. Así que tal vez Tonome se quede así hasta que Light dé a luz. A pesar de que Karma parecía desconsiderado, él le regaló a Akira la compra que había hecho y se fue pensando que en realidad él y sus hijos se conocerían muy pronto, pero él no puede tranquilizarse y entre más lo piensa es peor.
De repente, su esposita lo llamó y le preguntó a Karma que si ya venía. Él alcanzó a contestarle que sí, pero rápidamente admitió que no debía hacerlo, pues no soportaría maldecir a los pequeños por accidente. Él no puede, por mucho que la verdecita le diga que está bien. El solo hecho de pensar que podría hacerle daño a las criaturas o a ella lo agobiaba mucho y lo ponía triste. Así, mientras Karma lloraba, le pidió perdón a Light por no ser más que un inútil y un fracasado que no servía para nada. Sin embargo, ella le aclaró al chico que no necesitaba que él hiciera nada, sino que solo quería tenerlo a su lado. Ella, entre lágrimas, le dijo que lo único que necesitaba era que él no la dejara sola, pues ella estaba muy nerviosa y los bebés lo estaban esperando, así que él no tenía que dudar más. Light, al escuchar esto, decidió esta vez, de verdad, no volver a huir, y así se fue rumbo al hospital. Por otro lado, Tonome le estaba ayudando a Chizuka a empacar sus cosas, pero justo cuando llevaba una caja bien sellada con algunas vajillas, la maldición hizo efecto y todo se le cayó. Para empeorar las cosas, Akira también se lastimó el pie, así que la naranjita tuvo que vendárselo. Chizuka no entendía cómo una caja bien sellada con cinta se le había abierto de la nada, entonces Tonome tuvo que explicarle que Karma le pasó parte de sus maldiciones, y aunque él no esté presente, podía ocasionar desgracias. La naranjita, al escuchar esto, comentó que ella debió quedarse más tiempo con ellos, pero Tonome le aseguró que no, pues lo último que él quería era que ella cargara con eso. La naranjita le explicó a su novio que es que ella también deseaba protegerlo, cosa que lo conmovió mucho, pero tenía que caerle otro platón en la cabeza. De esta manera, el pobre chico invisible continuó teniendo mala suerte. Todo se le caía, todo le golpeaba, a toda hora se caía, todo era un desastre. Así que, cansado, decidió recostarse un poco. Chizuka se sentía culpable por lo que le pasaba a Tonome, entonces le dijo que como lo que estaban empacando eran sus cosas, ella le pediría ayuda a Kikira cuando llegara, por lo que él podía ir a casa y descansar. Pero Tonome se acercó a la prota y le pidió que no le dijera eso, pues lo ponía triste, porque la única razón por la cual él ha seguido a pesar de tanto incidente es porque él quiere estar con ella, así que él no quiere que ella lo aparte por algo tan insignificante. Además, Tonome se niega a que la maldición de Karma afecte la relación de ellos dos. Chizuka se disculpó con Tonome porque su intención no había sido apartarlo, y de repente se le ocurrió la idea de que como la maldición solo le afectaba a él y no había manera de que él se la traspasara a ella, si la prota se ponía encima de Tonome, dejarían de lloverle cosas. Así la naranjita se puso encima de Akira, pero como lo abrazaba tan fuerte, el pobre casi se ahoga. Enseguida, el chico invisible recibió una llamada de Karma avisándole que sus dos pequeñitos ya habían nacido, y habían nacido bien. Uno era blanquito y el otro oscurito. El elfo oscuro en realidad estaba bastante agradecido con Akira, porque fue por él que la maldición no acabó con el elfito. Como sea, lo importante es que la maldición ya no debería afectarle a Tonome, y en realidad él ya lleva un tiempito sin que le ocurriera nada malo, lo que quería decir que la cobertura de Chizuka no sirvió para nada. Aún así, el hecho de que ella hubiese intentado protegerlo hizo al chico invisible muy feliz. En eso llegó Daichi con los refuerzos para la mudanza, pero cuando ya habían terminado, a la naranjita le dio hambre, pues ellos no habían comido, entonces pidieron una pizza para celebrar la mudanza. Mientras los chicos comían, Tonome le dijo a Chizuka que tenía algo que darle, por lo que la chica pensó que tal vez era un anillo. Sin embargo, rápidamente se dijo que ya se estaba haciendo ilusiones. Enseguida, Akira le pidió a Chizuka extender su mano izquierda y le puso en su dedo anular lo que parecía un anillo, pero en realidad eran las llaves de la casa. La naranjita se puso tan feliz que se paró pidiéndole un abrazo a Tonome. Entonces él la correspondió, y luego de que ella le confesara lo mucho que lo amaba, el chico invisible la besó. En fin, como la prota quería estrenar su llave, ellos acordaron ir por un postrecito. Y así fue como empezó la vida de ellos dos en común. Fue como dos personas, por casualidad se encontraron y se aceptaron mutuamente. Y listo, así termina este anime. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta cuál fue tu parte favorita. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.